un ex político, abogado, es analista financiero, es comerciante, es influencer y es un defensor del Bitcoin también, ¿sí? Ya lo tenemos enganchado a Carlos Maslatón. Buenas noches, Carlos. Yanina Granda, Elías Bravo y la Mesa de Mirada Nacional te saludan. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por llamarme. ¿En qué los puedo ayudar? ¿Todo bien, Carlos? Sí, fabuloso. Me alegro. Carlos, bueno, es de público conocimiento saber que esta semana sonó por todos los medios, ¿sí? La interna que hay con lo que pasó con Milei, ¿sí? Sí. Donde saliste con los tapones de punta, diciendo, obviamente, pensando más, digamos, lo que había pasado, ¿sí? Y mostrando claramente que en el espacio de La Libertad Avanza, que encabeza Javier Milei, como diputado nacional, ¿sí? Se veían dos sectores marcados, uno donde estaba él con su hermana Karina, y el otro sector donde estabas vos, o donde estás vos, ¿sí? Con Ramiro Marra. ¿Podés decirnos, en resumido, qué es lo que se está discutiendo? Se está discutiendo en base a qué se van a armar las estructuras partidarias y electorales del año 2023. Si se va a basar en la militancia que llevó a Javier Milei al éxito del año 2021, en la cual estamos incluidos Ramiro Marra y yo, y toda la juventud nacional, o si se va a ceder esa función a personas recién llegadas como el periodista Carlos Kikuchi, y si además la hermana de Milei, que se llama Karina Milei, tiene el poder de veto para decidir quién está en la conducción y en el armado nacional o no, que es lo que ha pasado en los últimos 6 meses. Acá hubo una trenza entre la hermana de Milei y Kikuchi, Sí. que desplazó a toda la militancia anterior. Entonces yo lo que estoy diciendo, esto se hizo público por diversas casualidades, porque hubo un par de tweets que yo tuve que responder y de ahí se armó toda una pelota de informaciones, que por lo cual ustedes me están llamando ahora en principio. Bueno, Milei va a tener que resolver esto. Yo creo que él se está deteriorando fuertemente por estas movidas políticas internas y también, bueno, por una serie de declaraciones desafortunadas. Nosotros estamos llamando a que esto se dé por superado, que nos sentemos en la mesa de las negociaciones, que replanteemos la campaña y que reflotemos lo que todos queremos. Javier Milei, presidente de 2023, por el camino que va ahora, lamentablemente en lugar de subir en su atractivo electoral, va a ir bajando. Bien, nosotros, te cuento, somos un programa peronista, que tenemos una mirada nacional, que tenemos una mirada de la problemática de los trabajadores, de la problemática del pueblo. No somos, o sea, no estamos alineados a ningún político, ¿sí? Y por ser particulares, digamos, ¿sí? Y ver sobre los trabajadores, nosotros somos muy críticos y nos atrevemos a decir las cosas que decimos. Nosotros, por ejemplo, vemos que en el gobierno actual, del Frente de Todos, hay una grieta, una división muy importante entre Cristina y Alberto, que se hizo públicamente conocida, ¿sí? Donde está siendo nociva, perjudicial, y muestra que no hay conducción, ¿sí? Que no hay una conducción definida. Y, aparte de no haber una conducción definida, están peleando por cosas cuando realmente el pueblo argentino tiene problemas muchísimo, pero muchísimo más importantes para resolver. Desde mi visión y desde mi criterio, analizando lo que está pasando en el partido de ustedes, ¿sí? Veo que hay algo similar a esto, ¿sí? Más allá de las peleas, se ve una fuerte división, ¿sí? Entre, digamos, en La Libertad Avanza. Entonces, lo que yo te quiero preguntar a vos, esta es mi postura, por supuesto, ¿no? ¿Cómo crees vos, ¿sí?, que ven los movimientos sociales, los movimientos políticos, los movimientos económicos, mismo a nivel internacional, ya que en su momento el Washington Post lo había levantado Javier Milei como el posible candidato a presidente en el 2023? ¿Cómo crees vos que ven ellos, que ven todos estos diferentes movimientos, la pelea mediática que hay entre ustedes dos? No sé si la han registrado, ¿no? Porque generalmente a nivel internacional lo que se nota es lo que está en la superficie.
Sí. Javier Milei ha salido en varias revistas del mundo, revistas políticas, y después esa información se baja después a los grandes diarios, pero es muy difícil que una cosa así, por lo menos hasta el momento, ¿no? Salga con algún detalle en los que lo están siguiendo a él. Yo no creo que él tenga deterioro internacional por esto. Sí creo que tiene deterioro nacional. Eso te iba a decir. A ver, sacando la mirada internacional, ¿cómo crees que a los seguidores o la gente que son los posibles votantes, cómo pueden ver esta división que se está generando? No, se ve con suma preocupación. De hecho, yo también lo veo con suma preocupación. Esto es algo que no debió haber sucedido, pero lamentablemente sucedió. Ahora, es preferible que suceda ahora y no dentro de un año, porque dentro de un año estos errores son prácticamente irreversibles, porque vos estás al borde de la presentación de las listas en las PASO. Sí. Es imposible. Así que alguna ventaja tiene. Javier Milei ahora está en Colombia, pero cuando vuelva, él va a tener que tomar una resolución al respecto y decir yo que él llamaría a las partes a una conversación con la mediación de él y diría cómo podemos replantear la campaña, cómo podemos evitar otra vez hechos internos y externos que nos deterioren frente a la opinión pública, que es algo en lo cual se venía dando muy bien el ascenso de él. Sí. Bueno, las informaciones que todos estos hechos han generado 5 puntos de caída, lo cual es muchísimo, es como caer un 27% de los votos propios, haberlos perdido, ¿no? Pero bueno, todo es salvable. Ahora, si vos me decís qué va a hacer Milei, yo no lo sé, pero lo peor que podría hacer es no hacer nada o desconocer el problema. Muchas veces los grandes liderazgos que desconocen un problema después terminan generando problemas mayores. Totalmente. Y si ellos optaran, por ejemplo, por expulsar a algunos disidentes como yo, que se comenta algo de eso, ¿no? Bueno, sería muy malo también, pues sería como una purga stalinista, hablando de José Stalin de los años 30 en la Unión Soviética. Sería algo pésimo. Pero no, yo estoy recibiendo en este momento mensajes de la militancia liberal de todo el país y todos sienten que lo que yo salí a decir es lo que efectivamente estaba pasando en el movimiento. Es decir, marginación de aquellos militantes espontáneos y genuinos, militantes de base, que frente a individuos que están llegando, que corresponden a partidos muy tradicionales, que son incompatibles con la metodología liberal, por lo menos, y en muchos otros casos con la ideología. Así que esto es así. Está complicada la situación, pero se puede revertir. Una de las cosas que vos fuiste más crítico con respecto a Karina, que está haciendo, y a este periodista que están haciendo el armado político, fue que habían dejado de lado a esos seguidores que habían acompañado a Milei durante toda la campaña, esos seguidores y esos influencers que lo habían no solamente acompañado, sino que habían llenado los teatros, las plazas y todas las disertaciones que Javier había dado, ¿sí? Y obviamente lo que vos criticaste es que ella en realidad lo que hizo fue tratar de cerrar o negociar un cierre, ¿sí? Con con los diferentes aparatos políticos a nivel nacional y a nivel territorial, que históricamente estuvieron ligados al peronismo y al radicalismo. Por otro lado, hace unas semanas atrás, nosotros habíamos hablado acá mismo desde Mirada Nacional con Ramiro Marra, y le habíamos comentado justamente que si ellos pensaban, ustedes, el partido en sí, pensaba postularse a unas elecciones presidenciales para el 2023, iban a necesitar tener un aparato político que los ayudara en la fiscalización, que los financiara, que pateara los territorios, y que iba a tener que negociar en parte con la casta, ¿sí? Ahora, vos lo que decís es que esta negociación no tendría que estar, que tendrían que hacer, digamos, todo lo que es la campaña electoral presidencial a nivel nacional, que es muy grande y que implica y necesita cubrir todos estos factores que yo te nombré anteriormente, deberían hacerlo con los seguidores que ustedes tuvieron desde entrada. ¿Cómo lo harían con estos seguidores? Que obviamente no tienen mucha experiencia en política, ¿no es cierto? Porque la mayoría son de las redes y son influencers.
Sí, pero a su vez es gente con una capacidad de aprendizaje enorme. No, mira, dado el fenómeno de juventud liberal que se ha dado en todo el país, que además tiene la ventaja de que está muy distribuida por todo el territorio, es multiclase, multiclasista es. Esto es una bendición política, es una cosa que es muy difícil de conseguir. Es el resultado de una transformación ideológica nacional en la cual Javier Milei ha tenido mucho que ver, o ha tenido casi, te diría, todo que ver. Entonces, no es posible que se desaproveche semejante estructura espontánea de militantes. ¿Por qué se tiene que ser el basamento de la campaña, de las candidaturas y del próximo gobierno? O sea, ¿vos creés ahora, que con estos seguidores pueden patear los territorios, pueden financiar? Absolutamente. Que no necesitan de las estructuras. No, es que yo creo que esa es la estructura. O sea, lo que pasa es que, bueno, dejarían de lado las estructuras históricas. Pero por supuesto, porque digamos, en el equipo de Javier Milei, sí, existen personas que vienen de la política, ¿no? Que no todos tienen 25 años. Hay gente que ya ha estado, bueno, estoy yo, que soy un colaborador nada más, pero si vos me decís, ¿está dispuesto a entrenar miles de militantes en fiscalización, armado político, conquista de votos físicamente en las diferentes ciudades? Bueno, ¿cómo se habla? ¿Quién puede ser candidato en base a qué? Por supuesto. Hay un montón de personas para colaborar. Y yo había propuesto inclusive hacer un campamento nacional liberal para marzo del año que viene, para aceitar la gente para la campaña, ¿no? Así que todo esto se puede hacer, ¿no? Esta es una situación casi única donde no tenés que ir a pedirle ayuda a nadie. Hay obviamente que requiere plata esto, pero la gente está, inclusive cuando te dicen no van a poder fiscalizar, vos dámelo a mí que yo te hago 90.000 fiscales, que son las 90.000 mesas. Eso se puede hacer. Es más, yo siempre dije que acá en el equipo, en el movimiento de Milei hay más demanda que oferta. Entendiendo, demanda, todos aquellos que llaman para ver cómo colaboran, y oferta es lo que las personas que estamos en la Libertad de Avanza podemos brindar para recibirlos. Necesitamos gente de este lado, porque la del otro lado está. Lo que te quiero decir con esto es que la militancia y los votos están. Lo único que hay que hacer es ir a buscarlos. Y de eso se trataba la organización. ¿Qué es lo que se hizo? Karina Milei y Carlos Kikuchi se olvidaron de todo esto que yo estoy diciendo. Es como que no les importó y fueron a buscar viejos dirigentes políticos. Algunos son los hijos de viejos dirigentes políticos en diferentes lugares del país, para presuntamente en base a eso armar la estructura. Y yo creo que es incorrecto y además que va a fracasar. Esta es la explicación de la interna que vos viste por los medios de prensa. Bien, estamos hablando con Carlos Maslatón. Elías Bravo, mi compañero, te saluda. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola, Elías, ¿qué tal? Bien, muy bien. Mirá, esto nosotros lo planteamos, porque acá es un programa que nos gusta de discutir y hablar, inclusive con otros espacios políticos, aunque no compartamos la línea o la propuesta, pero porque entendemos que este es un momento del país que es muy delicado, y que es importante escucharnos más allá de las chicanas y empezar a ver y hablar de verdad de la política. Por eso creo que Yanina te preguntaba lo de la fiscalización, porque además de hoy hacer un programa, en realidad nosotros somos militantes y hemos estado en muchísimas campañas, y uno ve la dificultad de armado, y cuando tenés que ir a los territorios, sobre todo a nivel nacional, es complicado, ¿no? Entonces, cuando le decíamos a Ramiro, entre otras cosas, mirá, cuando llegue el momento te vas a dar cuenta que lo tenés verde y que no lo vas a poder hacer, eso que vos decís que ahora no lo necesitas, después la dinámica de la política solo te va a llevar a eso. Y creo que, por ejemplo, la muestra de lo que pasó cuando bajó al conurbano Milei a lanzar la campaña y no tuvo más de 1.000 personas, cualquiera que ve eso de afuera se da cuenta que no tiene la estructura necesaria, ¿no? Creo que ese fue un impacto que se vio de afuera, más allá de lo que hayan visto. Yo te voy a decir qué es lo que pasó, por qué ese acto fracasó. Ese acto fracasó porque justamente no fue organizado por la militancia que fue dejada de lado.
Es decir, es un acto que armaron los que nosotros estamos combatiendo, o sea, la hermana de Milei y Kikuchi. Y ellos pudieron haber contratado un montón de cosas, números vivos, seguridad, baños químicos, lo que sea, pero la militancia es la que no fue convocada. Si vos no convocás a la militancia, no viene el público. Es más, no hubo ni siquiera difusión. Porque acá hay una idea de esta clase de personas que dice más o menos que, no, si está el candidato, la gente viene. No es así. El éxito en política es una combinación de candidatos, del candidato con aparato. Uno no funciona sin lo otro. Ah, no, bueno, está bien. Aparato sin candidato ahí no existe. Ahí está bien, no, ahí lo combinaste, está bien. Claro, ahí son las dos cosas. Ah, está bien. No, pero además la pregunta, por ejemplo, que hacía de cómo lo ven de afuera, porque como es un momento tan importante y donde las soluciones tienen que ser, y de cara a la sociedad, cuando vos planteás que la está pasando muy mal la sociedad, tenga la ideología que sea, son todas personas que se levantan a la mañana a ver cómo resuelven el día, y que la cosa para adelante tiene que ser seria. Cuando uno ve por ahí el nivel de confrontación tan agresivo, y de afuera se ve, más allá de lo que ustedes vivan de adentro, de afuera se ve como que faltando tan poco, porque un año pasa rapidísimo en política, y siendo tan profundos los problemas, o sea, lo que por ahí entendemos nosotros y que queda en evidencia es que por ahí está quedando grande hoy ese proyecto presidencial, sí, a la luz de lo profundo de las discusiones que están teniendo ustedes, ¿no? Pues sí, casi que es infantil. Bueno, por eso yo me vi presionado a intervenir en esto y a comentarlo. La discusión lleva 6 meses, lo que pasa es que una serie de tweets motivaron otros tweets y esto se hizo público. Y bueno, en un momento hasta ni siquiera es malo hacerlo público, porque es como una alerta general. Ahora Milei va a tener que decidir, ¿voy a jugar o no voy a jugar? ¿Voy a jugar en serio o voy a jugar testimonialmente? Para mí él está para jugar y para jugar en serio. Porque yo te digo, el aparato está, hay que ir a buscarlo nada más. Y los votos están. Pero bueno, si vos negás la movilización, negás a los miles de dirigentes intermedios que están acá para matarse en la campaña, bueno, o no te presentás porque haces un arreglo con el macrismo, Conjunto por el Cambio, o después te presentás para sacar 5 o 6%, lo cual no tiene mucho sentido. Bueno, pero y además, por eso está bien, es lo que vos decís que está para conseguir, papá. Tenés un año y estamos muy cerca, ¿no? Sí, pero ahora esto que ha pasado tiene que ser remediado ya mismo. Pero, o sea, para mí 2 semanas tiene que estar arreglado. Y en esta línea también vemos cómo hay una bajada de línea confusa, más allá de las discusiones, ¿no? Porque yo te escuché ser muy crítico, y que me parece también con razón, del posicionamiento de Milei con respecto al tráfico de órganos, al tema de la aportación de armas, inclusive cómo se manejó con los periodistas. Y también, en la misma línea de lo que te estamos planteando, de afuera se ve que no solo en el armado político territorial están teniendo una discusión a muy poco tiempo, sino también que se nota que posicionamientos tan fuertes se hacen sin, por lo menos, una reunión para ponerse de acuerdo en qué van a salir a decirle a la sociedad entre vos, Marra, por lo menos, y Milei, que son los tres que bueno, conocidos, sí, digamos. Como decís vos, yo he sido muy crítico de esas 3 declaraciones, básicamente. Lo de los órganos yo diría que es una catástrofe, porque eso no se puede hacer. Inclusive contradice la ley argentina, la ley de todas partes del mundo, y además contradice la misma ideología que nosotros profesamos, que es el tráfico de órganos. No va ese tema, quiero ser categórico con eso, no va. Fue un error de Milei, fue un pensamiento en voz alta, a él le gusta hacer esas elucubraciones, ¿viste? No sirven para nada. Después, el tema de las armas, así pura y simplemente libre no va. Puede ser una aportación favorecida, pero con licencia, ¿no? Con una licencia no compleja, donde básicamente lo que hay que ver es cómo le funciona el cerebro a la persona. Uno le va a estar dando armas a un loquito. Y lo otro que a mí me ofende profundamente es el juicio a los periodistas. Mirá, ustedes tienen acá una radio que es política, ¿no?
Yo, si ustedes ahora me critican fuertemente, yo me la voy a bancar, créanme que me la voy a bancar, inclusive si me calumnian, si me injurian, lo que sea. Y yo, por un tema de principios, hasta me daría vergüenza llevarlos a juicio ustedes. Igual no nos sacás un peso a nosotros. A juicio. No, pero suponete que te la cambio, ustedes son ricos. Sí, no, te entiendo que no es la metodología. Lo voy a hacer porque me da vergüenza andar persiguiendo a una persona por la opinión, aunque sea injuriosa, ¿entendés? Sí, no, clarísimo. Además, pero no vos te la tenés que bancar, porque ustedes dicen una cosa y yo tengo la posibilidad de contestarte. No es que quedo... Además, ya el derecho a réplica, ¿te acordás que estaba de moda hace 20 años? Ya no tiene ni sentido el derecho a réplica. ¿Por qué? Porque la comunicación ha sido democratizada con las redes sociales. Claro, no, pero entonces, por eso no te quería profundizar en el tema, sino en el hecho de lo que muestran para afuera, porque... Registrá que estoy enojado con este tema. Los periodistas a mí me da vergüenza. No, Además, yo te digo una cosa, a mí me han criticado los periodistas, algunos me han injuriado, yo les contesté, nunca tuve problema con nadie en mi vida por eso, ¿entendés? Entonces Milei tiene que entender que esto es parte de la política, el debate es parte de la política, y se tiene que bancar que lo critiquen, y además a medida que crezca, va a ser todavía mucho peor esto. Nada, son alertas que yo tuve que publicar. Está bien, pero por eso, así como nosotros muchas veces le criticamos al gobierno diciéndole que hay cosas que se hablan por abajo porque para afuera generan, más cuando estás gobernando, un ruido que no acumula para resolverle el quilombo a la gente ni para tomar las medidas con cierta legitimidad. Ahora, lo que se ve cuando, más allá de si tenés razón o no tenés razón en lo que discuten internamente, que lo hacen público, digo, lo que se ve de afuera es que, con todo lo que te estamos diciendo, hay una descoordinación inclusive en los posicionamientos más simples en una campaña que ya arrancó y que, digamos, demuestra que si tienen estas diferencias a un año, ¿cómo llevan adelante un gobierno después, ¿no? Como que queda... Te reconozco que se han mostrado públicamente debilidades políticas. Es así. Entonces, ya está, el daño está hecho, la cosa salió mal, lo que hay que hacer es rectificarlo. Se puede salvar una campaña así, todavía se puede salvar, pero tiene que ser inmediato. Milei tiene que actuar. Si sigue sin hablar o mandando la chicana de la foto de la hermana, ¿viste? O diciéndome a mí que soy un marginal, bueno, no va a llegar a nada por eso. No, y además que hay que mostrar, de cara a la gente, digo, todos los partidos políticos tendrían que mostrar en este momento seriedad, ¿no? En estas cosas y no mostrarse, como dijiste vos antes, en una situación por ahí infantil, cuando los quilombos y la responsabilidad de conducir el destino de los argentinos en este momento es muy complejo, ¿no? Entonces, digamos, lo que estamos viendo por ahí que la clase política está metido en estas internas, en todo, tanto en Cambiemos como en Frente de Todos, y lo que parecía, digamos, que ustedes tenían cierta unidad en los planteos, también se mostró que tienen los mismos quilombos que tienen todos los partidos políticos. ¿No? Eso sí, yo no me creo mucho el tema de la casta política, eso para mí es igual. O sea, yo por mi origen soy una persona pro política, ¿viste? No soy antipolítica. Me parece bien que la gente haga política, también me parece bien que cobre un sueldo, porque si no, ¿cómo vive el funcionario público? ¿Robando? No. Y además también otra cosa que me parece normal son las internas. Y este tipo de cosas que han pasado me parecen normales. Claro, pero... Obviamente, es una sorpresa porque se pensaba que no estaban esas cosas. No, y que se hacen públicas, porque cuando uno dice algo que la misma palabra te lo dice, internas son internas. Digamos, ahora pareciera ser que son internas, que se hacen externas, porque se hacen públicas, y como medio... Está bien, pero si suponete que estemos cerca de las PASO, y ahí podrían existir más de un candidato. De hecho, va a haber más de un candidato junto por el cambio, supongo. Claro. Bueno, y se van a pegar, obviamente que se van a pegar. Y después, bueno, y en eso también tienen, digamos, esto te lo digo sin intención de chicanear, sino de hablar de política de verdad. Tienen por ahí una confusión, me parece, que la están manifestando últimamente, y en este caso con Milei a la cabeza como
el responsable, me parece, de generar esa confusión, que es que todos esos planteos que venían haciendo como de outsider y de una cuestión casi de propuestas que eran profundas, pero que eran estructurales y no comunes, y que venían empujando, y de repente empiezan un coqueteo cada vez más fuerte con Macri, que creo que es evidente que, primero, que parte del gran problema que tiene hoy Argentina, ¿no? Y de un gobierno absolutamente fracasado, pero que en definitiva, no sé, digamos, para mí es el gran choque de su posicionamiento político cuando dicen en el coqueteo con Macri que irían a una interna y si pierde lo acompañan. Digo, ¿qué acompañarían de Macri en el sentido de qué ves vos, Carlos, que hay que levantar de un gobierno como el de Macri, ¿no? No, yo soy muy crítico del gobierno de Macri. Sí, estás en desacuerdo con Milei ahí también. Sí. A él como que le parece el mal menor, a mí me parece el mal mayor. No, fue una tragedia histórica. Además, todavía estamos sufriendo las consecuencias de la deuda que tomó, que llevó al país a la completa fundición. No van esas cosas, no. Yo no quiero ninguna alianza conjunto por el cambio. Espero que no se dé nada. Bueno, pero vos, entonces eso es lo que por ahí también se lo decíamos a Ramiro. Entiendo que están juntos en este posicionamiento. Sí. Entonces podemos pensar que en eso que ustedes llaman los aliados y el eje que sería Milei, la hermana y ustedes como los aliados con Ramiro está de acuerdo con vos que con Macri tampoco se podría cerrar ninguna alianza. No. Y eso lo tienen que... Y ahí, por eso te digo, esa también es una confusión que en un año de las elecciones no es... y no te lo digo para chicanear de nada, pero no es serio a la hora de presentar algo de las dimensiones que querían hacer ustedes como una cuestión outsider y que era como refrescando cierta cuestión política, porque la verdad que Macri representa, me parece, para muchos eso. Y metiéndote en otro tema, que me gustaría saber tu opinión ya como una persona idónea de economía, es que cuando hablamos con Ramiro, ya lo llevábamos a situación de gobierno, que también lo ensayamos tanto con los del gobierno como los de la oposición, y le preguntamos qué harían en tal situación, ¿no? Más allá de achicar el Estado, que es algo que tanto los liberales como en este caso Juntos por el Cambio tienen como una propuesta y como que lo están tirando todo el tiempo. Pero más allá de eso, como medida política, ¿cómo se insertaría la Argentina en el mundo para colocar todos los bienes y servicios, para generar, un esquema de negocios en el mundo que permita generar cierto desarrollo? Y él nos decía que, por ejemplo, no comercializaría nunca con países comunistas. Y cuando me dijo eso, la pregunta obvia hoy, si no comercializaría con países comunistas, era, Ramiro, ¿no comerciarías, o sea, cerraría la vinculación comercial con China? Y él dijo que sí, porque no comercializaría. Digo, ¿eso es un posicionamiento que ustedes tienen así como interno? Yo te digo, no, está bien, esto es una cosa que es imposible. No funciona así el mundo. Vos comerciás con todos, absolutamente con todos, inclusive comerciás con tus enemigos. Tal cual la cosa que yo te estoy diciendo. Yo, presidente de Argentina, yo declaro públicamente, no hacemos ninguna diferencia ideológica a la hora de comprar o vender, ninguna. Y si viene Estados Unidos me dice, ustedes tienen que bloquear, no sé, a Rusia, lo que sea, miren, no bloqueamos un carajo, ¿saben qué? A nadie, ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a nada. Después, si ustedes quieren, los acompañamos, por ejemplo, denunciando cosas que no corresponden, violación de derechos humanos, pero a mí el comercio me lo dejan. Y tengo muchas razones para hablar de esto. Estados Unidos se la agarra contra un país, lo bloquea, le pone sanciones, y un día después dice, bueno, ahora yo les voy levantando las sanciones. Y son ellos los que primero entran en ese mercado. Y después venís vos. O sea, yo no soy idiota útil del imperialismo norteamericano. ¿Te queda claro? Te lo digo desde la derecha liberal. Sí. Yo no voy a hacer lo que me diga Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, en esta cumbre que hicieron ahí, viste, que no invitaron a Cuba, Nicaragua, Venezuela, me parece una burrada eso. Porque además, mira, ahora en el supuesto que a mí no me gustan esos países que no me gustan los gobiernos que tienen,
tener ahí a los líderes de esos países presentes es algo que es muy ventajoso, porque de esa manera es como se consigue la paz y el entendimiento. Si vamos a decir que ir a la guerra, hay que ir a la guerra, pero no, nadie va a ir a la guerra. En América no hay guerra. Es un continente pacífico. No hay guerra entre estados. No existe eso en América. Entonces vos decís acá, vale todo. Yo a China le vendo lo que me pidan. Bueno, así nomás te lo digo. Es más, ¿sabes qué? Este es un momento de Argentina para expandir las exportaciones como nunca lo hemos hecho. Tal cual. Bueno, pero por eso te lo digo yo, en eso que estás diciendo, yo comparto porque, digamos, como peronista siempre uno piensa y entiende la lógica comercial y de inserción en el mundo del interés nacional, ¿no? O sea que en ese sentido... Te digo una cosa, pero, vos, eso ya pasó de moda, ese tema, que no voy a comerciar con un país por la ideología. Pero justamente eso... Es cosa de hace 50 años, no... Y claro, a mí me parece que no sí, corre pero más. Si vos a un año vos das una señal a los sectores económicos, a la política, con declaraciones a veces que digamos que violentan el sentido común, porque o sea, vos con todo la posición de China hoy en Argentina, más toda la vinculación comercial que existe, decir, digamos, como referente de un espacio político que busca presentarse ante la sociedad, decir eso es como que están muy desarmados ahí. Suponete que vos digas, no, lo que pasa es que yo voy a seguir a Estados Unidos, porque es mi faro ideológico. Pero el que más comercia con Estados Unidos, el que más comercia con China comunista es Estados Unidos. Además, ahora, escúchame, mira, vos no vivías en esa época, pero yo tenía 13 años, que fue la visita de Richard Nixon y de Henry Kissinger, su secretario de Estado, a Pekín, justo hace 50 años, febrero de 1972. Desde ahí se abrió un camino comercial que es una cosa espectacular, de ida y de vuelta, y además de deuda, financiero, tienen todo. No va más eso, suprimámoslo. Yo cuando pueda voy a hablar con Milei y con Marra y le voy a decir, compañeros, déjense de joder con esta pelotudez, y si somos gobierno no lo vamos a hacer esto. Claro, bueno, pero es que lo que vos estás diciendo, es algo, digamos, que parte de una cuestión sensata, aunque después se piense las medidas de una o de otro costado en la concepción ideológica, pero digamos, cuando vos ves esto y encima en el estallido de la interna, yo lo que te estoy tratando de mostrar y te estoy llevando un terreno de cómo se ve de afuera, no solo desprolijo, se ve infantil y no a la altura, ¿me entendés? Bueno, por ejemplo, además hay otra cosa, mira, escuchá, lo último que te digo del comercio. Sí. Ok, vos no comerciás con China, ¿sabés lo que te va a decir Estados Unidos? Te compro yo y después se lo van a vender ellos a China. O sea que es realmente tonto esto. Es muy tonto. Inclusive que sería imposible. Pasemos de tema, porque ¿sabés qué? Yo soy argentino, te hacemos una pregunta. Sí, soy argentino, pero no boludo. Estamos hablando, sí, está bien. Estamos, para los que se enganchan recién, hablando con Carlos Maslatón. Nicolás Albornoz te saluda, Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Muchas gracias por salir con nosotros. Yo te quería preguntar por algo de economía que vos dijiste. Creo que fuiste la única persona por fuera de los funcionarios que están en el gobierno que hace 2 meses dijiste arrancó el bull market en Argentina. Esto lo entiendo como que la economía había tocado su piso y que a partir de ahora la economía empezaba a crecer y que todo iba a ser crecimiento de acá para el futuro. Creo que fuiste lo ratifico. Lo ratifico. ¿Y en qué te basás? ¿En qué te basás para decir esto? Porque la verdad que fuiste uno de los únicos que dijiste eso. Y está volando. Mira, este fin de semana, yo estoy en Buenos Aires, pero los reportes que tengo de cómo está el interior este fin de semana, todo al taco está. Todo esto son cosas buenísimas. No, mira, yo analizo los ciclos económicos. A mí hace muchos años, en el 2017, me daban que Argentina iba a tener una caída, que esa caída iba a empezar en noviembre del 2017. Efectivamente empezó y que iba a terminar en octubre del 2021, que a su vez esa caída se inscribía dentro de un proceso cíclico negativo mayor que empezó hace 55 años. A mí las cosas me están dando de esa manera. Desde octubre del año pasado la economía se aceleró, está creciendo, sí, ya sé que hay inflación, la inflación es parte de ese crecimiento, hay que arreglarla, pero a su vez te digo que estamos ratificando que estamos en un ciclo positivo, y acá me mantengo. Y si nosotros gobernamos en el 2023 va a ser todavía mejor. Si gobierna otro va a ser menos bueno, pero de todas maneras cualquiera que gobierne va a gobernar en los próximos años con viento a favor, recontra a favor. Está bien. Y esto para festejarlo. Y además, ¿sabes qué? A veces
cuando uno, no a veces, cuando uno analiza economía, la tiene que desideologizar, tiene que despolitizarla, no importan sus intereses. Suponete que el próximo presidente sea, vamos a hacer, Larreta, Scioli, Fernández. Si el país es para arriba, yo te voy a decir que es para arriba. No voy a mentir porque no me gusta el gobierno, porque no lo voté yo. Y esto algunos liberales tienen que entenderlo también. Vos lo que planteás entonces que arrancó, digamos, una etapa de acumulación de capital, de la poca oferta que quedó en pie después de los años de pandemia, que arrancó un proceso de acumulación de capital y que después eso va a generar el derrame para que los sectores trabajadores puedan... No, pero si ya está el derrame es instantáneo. Si no, mira, con la inflación que hemos tenido, que 60 anual, debería estar todo, que la gente no debería comprar nada, ¿no? Pero viste que se abalanzan sobre los productos. Y esto no es cosa de ricos, esto pasa en todos lados. Quiere decir que los ingresos han acompañado la inflación o los han superado. ¿Y cómo ves? Cuando venga la próxima muestra de pobreza, viste que la última ya vino para abajo, la próxima va a venir otra vez para abajo, te aseguro. ¿Y cómo ves este escenario en un posible incumplimiento con las metas del FMI, sobre todo con la acumulación de las reservas del Banco Central? No pasa nada con eso. Vos decís que pase lo que pase, la economía va a crecer constantemente. ¿Pero qué? ¿El FMI qué va a decir? ¿Que no cumplieron las metas? ¿Que van a cancelar el crédito? No existe eso. No existe, aunque no cumplas nada. No tiene ninguna posibilidad. Los tipos decir, bueno, los números están un poco mejores, le damos un waiver, no un perdón. Son todas boludeces ya del Fondo Monetario. Me tiene podrido el Fondo Monetario. Es un organismo nefasto al cual nunca debimos haber ido. Macri nos trajo ahí de vuelta, Kirchner por suerte nos había sacado, pero como Macri fundió la economía, dijo, me salvo con el Fondo Monetario, me endeudo con el Fondo Monetario. Un loco, un irresponsable. Escuchame, el Carlos. Fondo Monetario no puede joder mucho con esto. Fíjate que a Grecia le perdonaron todo, a Argentina mucho más lo van a perdonar porque la economía está para arriba, sí. Escuchame, te hago una que me quedó, que es el tema del Banco Central. Porque ahí tanto Milei como Marra están planteando algo que también suena descabellado, ¿no? Yo quiero saber tu opinión, si vos creés que hay que eliminar el Banco Central de la República Argentina. Pero eso es una cosa que no tiene una respuesta única, depende de las funciones que vos quieras tener. La primera pregunta es, ¿vos querés que Argentina tenga moneda propia o no? Pero yo lo que te pregunto es si el problema del Banco Central son las políticas o la institución y el rol que cumple. No, mira, seguime así. Esta pregunta no te la hago yo a vos, la hago como frente al público. O la hago como si fuésemos un comité para decir si tiene que haber Banco Central o no. Vos te tenés que preguntar, ¿quiero yo tener moneda propia, sí o no? Si vos decís no, podés no tener Banco Central. Segunda pregunta, si yo tengo moneda propia, ¿quiero tener política monetaria? O sea, un Banco Central que emita deuda, que venda deuda y que después cancele deuda propia, astringiendo o lanzando dinero al mercado para controlar supuestamente la tasa de interés y el tipo de cambio. ¿Quiero eso? Porque vos podés tener Banco Central y si no quiero eso. Bueno, si vos lo primero que te contestaste, no quiero moneda, si no querés moneda no tenés política monetaria ni cambiaria, pero si vos querés moneda, en ese caso podés definir qué tipo de política monetaria y cambiaria tenés. Podés tener una política monetaria neutra y una política cambiaria de mercado, entonces tiene una función menor. Y lo último que tenés que definir, ¿qué carácter le querés dar a los bancos del sistema? Si son servicio público, en ese caso son regulados, o si son entidades privadas. Bien. Milei tiene la idea de que los bancos pasen a tener dos categorías, la banca de crédito y la banca de depósitos. Si vos separás esas dos funciones, no necesitas la superintendencia de banco del Banco Central, entonces suprimís. Entonces en esta encuesta que yo te dije, si vos decís no quiero moneda, no quiero política monetaria, no quiero bancos como son hoy, podés tirar abajo del Banco Central y hacer una fiesta y quemarlo si querés. Pero si la respuesta es que es otra distinta, ahí necesitas sí o sí Banco Central, bien manejado. Te das cuenta que no hay una contestación única. Pero por ejemplo, nosotros, digamos,
Yo sí creo que tenemos que tener una moneda y que tiene que haber un banco central y que tiene que funcionar de otra manera. Ahora, bien, pero entonces, vos mismo no, pero yo no soy, digamos, vos sos el que está proponiendo de cara a la sociedad, vos, Marra, Milei, el espacio político. Digamos, el espacio político, entonces yo no creo que tengan esas dudas ustedes. Yo creo que vos tenés, vos creés que tiene que haber o no tiene que haber de acuerdo a lo que... Yo te lo voy a contestar en los siguientes términos, que son los para mí políticamente válidos. Para suprimir la moneda nacional y hacer la dolarización, vos necesitas una de estas dos situaciones. O que haya una hiperinflación gigante, que es miles de veces mayor de la inflación de ahora, hiperinflación enorme, que licúe todos los pasivos monetarios y que te deje prácticamente sin moneda en términos reales, o una quiebra bancaria donde la gente pierda los depósitos y vos puedas confiscar lo que la gente tenía antes. Dos estallidos sociales que no te... Ninguna de las... Claro, no son viables. Pero es peor todavía, ninguna de estas dos cosas se va a dar en Argentina en los próximos años, no se va a dar. Entonces vos decís que el Banco Central vos no lo sacarías. No, es que no lo vas a poder sacar. Y bueno, eso es lo que decimos nosotros. Hay un montón de cosas en la vida que no importa tu deseo, ¿entendés? Es lo que vos podés hacer. Bien. Como lo que viene en el país en los próximos meses y años no es ninguno de estos dos escenarios, no lo vas a poder sacar del Banco Central y vas a tener una moneda que probablemente sea más fuerte que la de ahora, que vaya a ser mejor, porque el ciclo económico argentino es positivo. Entonces, yo hoy no me pongo como programa de gobierno quemar el Banco Central. Bueno, está muy bien, Carlos. Por eso te digo que ahí donde vuelvo a los mensajes confusos que tienen. Pero escúchame, vos te das cuenta cómo llegué a esta conclusión, ¿no? Pero no llegué a la conclusión en base a un deseo teórico, sino en base a una realidad práctica. Y sí. Que es como se maneja la política y como se maneja la economía también. Y que es como no se estaría manejando Milei y Ramiro, según tu criterio, entonces. Yo creo que Milei está teorizando, porque, qué sé yo, no sé, para difundir, pero los modelos teóricos, vos después lo tenés que bajar a la realidad de la política y a la realidad de dónde vos vas a ser presidente. Vos vas a ser presidente de aquí y ahora. No vas a ser presidente en un país libertario, imaginario, en la estratosfera, en el cloud. No estás en el metaverso. Bueno, eso es lo que te estábamos diciendo, Carlos, durante toda la nota, que cuando escuchás tanto las declaraciones de Javier Milei o la de Ramiro Marra mismo, ya te digo, cuando le hicimos nota acá, son totalmente diferentes a lo que vos estás diciendo. O sea, como que no hay, lo que se ve, o sea, o lo que yo veo, es que no hay una comunicación interna. Ahí es donde te decimos que se nota la división. Bueno, pero porque no son coherentes. Yo soy la verdad te digo, yo no hago política. Yo opino, soy un militante, nada más. Pero vos fuiste un político, Yo fui político, pero yo me retiré de la política hace muchísimos años. Más 30 años llevo retirado de la política. Entonces yo tampoco tengo interés de ir a la función pública. Ahora, si yo hiciese campaña, con Milei, sin Milei, yo diría esto que estoy diciendo ahora con ustedes. Clarísimo. Carlos... No estaría tirando cosas que no se pueden hacer, porque... Vos imagínate con los problemas que hay. La diferencia entre la ideología y la política es que la ideología es cosa de filósofos y la política es cosa de gente práctica. Bueno, eso es lo si vos estás compitiendo electoralmente, vos tenés que ir al universo de la gente práctica. Bueno, eso es lo que se ve que hablan Javier y Ramiro, cosas que no se pueden llegar a concretar, que son ideologías y no son políticamente correctas. Bueno, voy a hablar con ellos cuando pueda. Bueno, Carlos, ¿qué va a hacer? Bueno. Es lo que hay. Carlos, te quería agradecer tu tiempo y lo último que te pregunto, y te libero y te dejo ir a cenar tranquilo. Entonces, si Milei cierra con Macri, ¿acompañás? Mira, todo depende en qué contexto. Si es fuera de Juntos por el Cambio, sí, por un tema de disciplina. Si es en Juntos por el Cambio, y yo creo que no, ¿viste? Bueno, pero vos criticaste recién en la nota que Macri es un desastre, que es lo mismo que pensamos nosotros. Bueno, está bien, pero capaz que puede no ser un desastre ahora. Que el tipo dice, me arrepiento, hago todo distinto. De todas maneras, miren, ¿saben qué categoría les quiero dar a esta última pregunta? La misma de la que recién hablamos del Banco Central. ¿Viste que te dije que no va a haber ni hiperinflación ni quiebra bancaria? Bueno, tampoco va a haber ningún arreglo con Macri, porque Macri no se va a ir de Juntos por el Cambio.
¿cómo va a dejar su propio partido? Entonces no se va a dar. Esto es una cosa que mandó Milei ahí, quizás para chicanear, quizás para darse importancia, pero no va a pasar. Así que va a estar acá. El año que viene compite Frente de Todos, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Y espero que La Libertad Avanza se reorganice, supere estos errores y vayamos para adelante. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos, y que tengas buenas noches. Besos. Suerte a todos. Gracias. Gracias. Legislador porteño por el FIT, es el presidente del PO, tiene un gran defecto, es hincha de River, sí, bueno, no sé si pero bueno, para mí es un gran defecto, para vos, compañero Elías Bravo, no, pero tenemos en el aire a Gabriel Solano. Buenas noches, Gabriel. Janina Granda, Elías Bravo y el equipo de Mirada Nacional te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Sí, acá estamos reponiéndonos de una derrota injusta, una derrota injusta. Viste, no pudimos ir a la final juntos, qué pena. Sí, no, porque aparte digo, tenemos una final fácil, pero bueno, apareció un tigre en el medio. Sí, fácil. Ahora con el diario de ayer lo decís, ¿no? Como diría Macri, veníamos bien, pero pasaron cosas. Pasaron cosas. Qué guacho. Gaby, primero te quiero agradecer la comunicación. Esta hora sé que estás en tu casa con los chicos, es todo un tema. Bueno, te quiero aclarar, es un programa, Mirada Nacional es un programa con Mirada Nacional, es un programa peronista, tiene Mirada Nacional, popular. Y bueno, queríamos hablar con un referente como vos, con un referente de la izquierda, con el que se puede debatir sin llegar a la discusión, ¿sí? Que sos una persona, no solamente sos clara, sos un líder dentro de lo que es el FIT, y bueno, nada, por eso básicamente te elegí a vos y no elegí otro. En mis años de productora y en mis años de haber escuchado entrevistas de la izquierda, creo que vos sos el más claro en los conceptos, ¿sí? Bueno, te agradezco, espero cumplir estas expectativas, porque ahora pusiste la vara muy alta, y no sé si estoy en condiciones, ¿verdad? Bueno, yo te puse la vara alta, yo te digo, de todos los, vos me conocés también hace años, de todos los de la izquierda que yo conozco, que no he entrevistado, porque la verdad que esto lo estoy haciendo ahora, así que hay que tenerme como un poquito de paciencia. Arranqué ahora con, además de la producción, lo que es la conducción y las entrevistas. Sos el más claro para hablar, dentro de todos los que hay en la izquierda, que son muchos referentes, pero vos creo que por eso sos el que más te llaman también. Pero bueno, yo ya te adulé. Ahora te entro en la nota, no te voy a matar. Ahora viene la crítica, yo sé cómo es esto, conozco. No. Conozco muy bien. No. Yo lo único que te dije es que para mí de los referentes de la izquierda eras el más claro. Solo eso. Perfecto. Te agradecí mucho y ahora me banco lo que venga, dale. Me parece perfecto. En la semana hicieron una movilización muy grande en todo el país, pero sobre todo en Cava, que movilizaron aproximadamente 100.000 personas, ¿sí? Nosotros como militantes que somos también sabemos que hacer una movilización así es todo un tema de estrategia, y también notamos que hay medios de comunicación, en general los medios más grandes, que los ningunean, que los chicanean, les preguntan de dónde sacan la plata, cómo hacen la movilización y toda esa gilada, que vos sabés que es así. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí, a ver, igual déjame decirte una cosa nada más. Sí. Ayer me pasó, no sé, por ejemplo, por todo un mes, me estaban entrevistando de la Nación Más, lo digo así. Sí. Entonces, ¿cómo se pagó? Y mira, la pregunta no es pertinente, porque nadie, venís al acto, si vos venís al acto, sabés que es un escenario. Sí. Básico, elemental, ¿cómo te puedo decir? Low cost. Sí. ¿No? Un escenario low cost. Allá de noche casi no había luces. Y digo, mira, acá la gente que viene porque quiere venir. Nosotros no sacamos ningún micro ni de la ciudad de Buenos Aires ni de la provincia de Buenos Aires, ni un micro. No, totalmente. La gente vino porque no tenemos los fondos. Si lo tuviésemos, lo usaríamos. Por eso te digo. Porque si tenemos fondos, lo usamos para luchar. Ahora, no lo tenemos, y después el movimiento es muy masivo. Hoy tuve un curso con una periodista que desconozco quién es de Tucumán, pero que empezó a atacar, porque yo dije no sé qué cosa que se hacen incorrectas, casi incorrectas. Ahora, cuando vos movilizaste 100.000 personas en la ciudad de Buenos Aires,
con el conurbano, ¿no? Sí. Y miles y miles, porque hubo hasta de 30.000 personas en Córdoba, actos de 15.000 personas en Rosario, y así te puedo nombrar ciudad por ciudad, porque esto fue una marcha que realizamos actos en ciudades que yo personalmente desconozco su existencia hasta que me entregan un acto. Por eso, a ver, yo... Entonces hay un movimiento masivo que obviamente que se organiza, y cómo se junta la guita, organizándose, hace colecta, junta plata, así es la militancia de Por Maca, eso yo ¿no? te pregunto, vos justo que estás en Cava y sos referente, hablando de la de Cava, a mí no me interesa, o sea, yo por eso te digo, vos me decís La Nación Más, justo es un gran medio el que te pregunto eso. A mí lo que me interesa saber es cuál es el objetivo de la movilización y qué es lo que estaban pidiendo. Esa es mi pregunta. Perfecto, mira, yo te quiero decir dos cosas. El objetivo de la movilización, hay dos formas de darlo, y los dos son correctos. La marcha tuvo reclamos. Sí. El reclamo que tuvo fue reclamos, como te puedo decir, lo que tiene el pueblo argentino, nada especial. Trabajo, salario, jubilaciones dignas, basta de precarización laboral, que mientras haya trabajo y salarios dignos, los planes sociales tienen que universalizarse, y tienen que aumentar. Eso es lo que el pueblo argentino quiere, es lo que nosotros planteamos allá. Nada raro, todo muy simple y muy concreto. O sea, ¿Qué pretendemos? Sí. No, ¿qué pretendemos? Te escucho, perdóname. Ahora, ¿qué pasa con esto? Nosotros somos conscientes que si el gobierno firma un acuerdo con el Fondo Monetario, estos reclamos que hemos realizado chocan con ese objetivo que tiene el gobierno. Porque de acuerdo con el Fondo Monetario, que ya establece un ajuste para la población trabajadora, en todos los planos. De hecho, mientras estábamos en una marcha, se realizaba una audiencia pública por el tema de tarifas, y se terminó resolviendo un aumento, por ejemplo, para la industria arriba del 70%. Yo creo que si me hago la siguiente pregunta: cuando los industriales tengan un 70% de aumento de tarifa de gas o electricidad, ¿lo van a tragar los precios o van a reducir su balance? ¿Vos qué opinás? Para mí lo tragan los precios, para mí. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo con el FMI, de acuerdo al ajuste, de prestazo, de tarifazo, de mayor evaluación. Entonces nuestros reclamos chocan con eso. Por lo tanto, nosotros no solamente reclamamos al gobierno, sino que también mientras luchamos y reclamamos al gobierno, vamos desarrollando una alternativa política propia. Sí. Para luchar por un gobierno distinto. No es solamente un problema de reclamarle al gobierno que haga lo que no quiere hacer, sino también mientras reclamamos lo que corresponde reclamar, vamos a desarrollar una alternativa política propia. Ahora, y eso lo tenemos que construir. Ahora yo te pregunto, a todos obviamente nos preocupa el tema de la inflación y todos los quilombos económicos que hay, pero ¿sabés qué es lo más preocupante? El tema del tema de los salarios universales, que están poniendo como solución al problema económico en los sectores populares, y también las organizaciones, ¿sí?, terminan vertebrando su política a través del trabajo informal. O sea, porque en realidad cada vez más salario universal, más tema planes. Entonces, la economía se está basando en eso hoy. Entonces, eso es lo preocupante. Pero yo no tengo, mira, lo que vos decís, ¿cómo te puedo decir? Representa mi punto de vista. Agradezco muchísimo, de verdad, que hayas dicho lo que dijiste. Porque, mira, nosotros no estamos a favor de esto que se llama salario universal, no sé cómo se llama. Yo escuché a Grabois explicar por qué quiere un salario básico universal. ¿Y qué dijo él? Él dice: la sociedad capitalista, la economía capitalista no genera puestos de trabajo para los millones de personas que hoy no tienen un trabajo bajo convención colectiva de trabajo, un trabajo formal. Un trabajo formal. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajan de una manera informal. Como trabajan de una manera informal, lo que tenemos que hacer no es pelear por trabajo genuino, sino darle más derechos a ese tipo de trabajo. Entonces, si hoy ganan, no sé, 20.000 pesos, que ganan 25.000. Si hoy tal cosa, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros no queremos eso. Eso es una adaptación a las tendencias que tiene el capitalismo en la actualidad, a una enorme precarización de la fuerza de trabajo. Nosotros tenemos trabajo de verdad, que sea productivo, que incremente la productividad y la riqueza del país. Para eso es necesario, como nunca, que la riqueza que el país genere se invierta en Argentina. Ahora, yo te quiero dar un ejemplo.
este trimestre que tuvimos al principio de 2022. Sí. Hubo récord de liquidación por la cosecha, más de 11.000 millones de dólares. ¿Cuánto quedó en el Banco Central? 150 millones. Es decir, el 1,4%, 1,5%. Entonces, Argentina no tiene futuro si la riqueza que el país genera se termina fugando. Esa plata tiene que ser reinvertida en el país y tiene que accederse a la tecnología para que se incremente la productividad del trabajo de manera tal que Argentina pueda avanzar. Entonces nosotros no queremos más planes, no queremos el salario básico universal, queremos trabajo genuino basado en el desarrollo de la fuerza productiva del país. Ahora, eso choca con la tendencia del capitalismo actual y del gobierno de Alberto Fernández, ni que hablar, Sí. que tiene una enorme precarización del trabajo, una pauperización de los trabajadores. Ese es el tema del asunto. Y yo te pregunto, Gaby, de esa movilización que hicieron, que fueron más de 100.000 personas que se movilizaron, ¿qué porcentaje eran trabajadores formales y qué porcentaje venían de organizaciones de la economía popular? O sea, básicamente, ¿cómo era la composición? No, la mayoría eran trabajadores desocupados, la mayoría. Y por eso planteamos un paro nacional. Planteamos que tenemos que reclamarle a la Secretaría un paro nacional, porque no se nos escapa a nosotros que los sindicatos tienen la representación de los trabajadores que están convencionados, que están registrados. Su política no es defender al trabajador, sino defender al gobierno. Ahora, el tema es que estos trabajadores que están convencionados, que están también registrados, si bien están en mejores condiciones que trabajadores desocupados, él también está sufriendo el ajuste. Él también pierde con la inflación mes a mes. Él también tiene cada vez más una pérdida de derechos laborales. Por lo tanto, lo que te corresponde es que la CGT y los sindicatos que actualmente apoyan al gobierno rompa con el gobierno y hagan un paro general. ¿Sabés por qué te lo digo, Gaby, esto? Pues yo soy trabajadora formal, ¿sí? Entonces, yo como trabajadora formal, y creo que muchísimos trabajadores formales, no se sienten representados, obviamente hablando del sector privado, ¿no? No se sienten representados con este tipo de movilización. Sí con algunas de las consignas que evidentemente son así, son reales, pero no con el tema del piquete. O sea, somos gente que va al laburo, ¿me entendés? Y no que va a hacer un piquete. Por eso yo te lo estoy preguntando esto. Sí, pero el piquete es un instrumento de los trabajadores. El piquete no es un problema argentino, no es el dulce de leche que lo creamos los argentinos. El piquete es universal. El piquete forma parte de la tradición del movimiento obrero del mundo. Y vos no... Ahora, sí, estoy diciendo así, lo que sí ocurre es que dentro de los trabajadores se ha producido una quiebra importante. Entre un trabajador que está convencionado y que está registrado y un trabajador que está, digamos, desocupado, las diferencias son enormes desde el punto de vista de sus ingresos. Pero así todo, el trabajador que hoy es un bancario, un director de comercio, un metalúrgico, él también está perdiendo frente a la inflación, él también tiene sus derechos convencionados en riesgo. Y lo que nosotros nos planteamos ayer es un programa que incluye a todo el mundo. No es un planteo de los desocupados contra los ocupados. ¿Y vos no... Creo que es un planteo de unidad de todo el movimiento obrero contra el ajuste del Fondo Monetario de la Argentina. ¿Y vos no creés, Gaby, que toda esta crisis política y económica afectó afectó a la estructura de las organizaciones, tanto del peronismo como de la izquierda, y ya dejaron de representar al trabajador formal, y estas organizaciones representan lo que es la administración de la pobreza y el trabajo informal? ¿A qué organizaciones te referís? Y al peronismo y a la izquierda. Y las organizaciones sociales. Nosotros militamos en todo el movimiento obrero argentino, ocupado y desocupado. Nosotros tuvimos una representación que nadie nos dio, pero peleamos por todos. No representamos una corporación específica. Por eso yo te decía que cuando reclamamos trabajo, salarios, jubilaciones, vivienda, ese reclamo de todos los trabajadores. Y a partir de ahí hemos exigido a que rompa con el gobierno y un paro general por esas reivindicaciones. Bien. Sí. Te hago la última antes de pasarte con mi compañero, metiéndote un poco más en la política nacional, Gaby. Es evidente que en las últimas elecciones que hubo, tanto el Frente de Todos como Cambiemos,
los votos, fueron perdiendo votos, ¿sí? Los votos de la derecha, que fue perdiendo Cambiemos, los tomó, los robó, como te guste llamarle, los absorbió Milei, y los votos que fue perdiendo el Frente de Todos, ¿sí? Es como que los tomó, los absorbió la izquierda, ¿sí? Esta es mi lectura. ¿Vos compartís eso? Sí, no es tan simple saber cómo se van perdiendo los votos, pero a ver, ¿el Frente de Izquierda creció? Sí. ¿Creció todo lo que hacía falta? No. ¿Creció más Milei que la izquierda? Sí. Eso es verdad. Eso es verdad, o sea, es como yo pienso, todos los votos que perdió Cambiemos o el PRO, como te guste, esos votos de derecha los absorbió Milei y ustedes absorbieron la gente que estaba mal. No, más o menos fue así, porque a ver, la votación que tuvo Frente de Todos fue catastrófica. Perdió casi 5 millones de votos. Esos votos no vinieron todos a Frente de Izquierda. Una parte no fueron a votar, una parte no su voto. Fue más diverso. Yo no quiero, ¿cómo te puedo decir?, menospreciar la preocupación que tengo de una votación alta de la derecha fascista como la de Milei. Sí. Ojo, las encuestas están dando un 20% de intención de voto. Es cierto que son encuestas, no es la realidad. No, pero, las encuestas, obvio. Pero prefiero tomarlo en serio y no pensar que solamente una encuesta. Igual tomarlo en serio es muy triste. ¿Cómo? Tomar en serio que esté subiendo Milei con el pensamiento que tiene es tristísimo para la población argentina. No, pero yo lo tomo como un desafío. Bien. Diciendo lo siguiente: el pueblo argentino no puede votar a Milei. Entonces tenemos que hacer una campaña para evitarlo. ¿Qué pasa? Cuando hay tanto defraudo, anti-Milei sería. A ver, no. Ya criticando a Milei. Pero por sobre todas las cosas ofrecer una salida para evitar que la enorme frustración que existe, especialmente con el actual gobierno, pero también con el macrismo, sí, termine siendo canalizada y aprovechada por esta derecha fascista. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Obviamente, explicar que Milei es lo que es, sí, pero a la vez ofrecer una salida propia. Clarísimo. No solamente criticar a Milei. Clarísimo. Acá mi compañero Elías Bravo te saluda, Gaby. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto. ¿Cómo estás, Elías? Un gusto tenerte acá. Bueno, como te dijo Janina, este es un programa que tiene una audiencia trabajadora, tiene una audiencia militante del campo nacional y popular, sobre todo peronista. Nosotros trabajamos siempre esa línea, ¿no? Somos de ahí, pero nos gusta debatir como te dijo ella, con las personas como vos que los planteos los hacen con fundamento, o sea, aunque tengamos diferentes ideologías, se puede hablar y se puede entenderse, porque el momento que vemos nosotros del país es muy complicado y el futuro, en definitiva, depende de los argentinos, estén donde estén, ¿no? Enrolados. Entonces, discutir, saber de verdad el pensamiento y no entrar en la chicana, para nosotros es importante. Por eso ahora te voy a meter un poquito en economía, que es tu expertise. Porque el diagnóstico me parece que ya se tiene, desde Milei, pasando por ustedes y hasta hoy el propio kirchnerismo, cumpliendo un rol crítico dentro del mismo Frente de Todos, contando, para ser crudo, contando las costillas de lo que está pasando, esto del salario, de la inflación, del deterioro del salario, de la pobreza, de que necesitamos una salida a todo esto, y siempre está en el aire esto de más trabajo formal, y que nos cuesta tanto ir para ese lado y siempre terminamos yendo para el lado de las asignaciones. Pero el planteo que creo que tienen ustedes hoy, y lo que te vine escuchando, está bien, es una lectura de lo que pasa en la realidad y la toman, y el diagnóstico, creo que hay un gran acierto en un montón de cosas que están. Ahora, lo que no se conoce tanto y que me gustaría que también nos comentes es el plan de acción de salida, ¿no? De la izquierda, o de lo que el FIT, o lo que estás representando vos como dirigente, ¿no? Porque te he escuchado hablar de cosas como la nacionalización de la banca, como la nacionalización del comercio exterior, ¿no? O de la producción agroexportadora. Te he escuchado tirar algunas medidas, pero ¿cuál sería, en resumen, en líneas generales, el plan de la izquierda para solucionar los quilombos del país?
Bueno, a ver, esto que vos dijiste es un tema muy importante. Yo te decía lo siguiente, mira, Argentina es un país que tiene un determinado ingreso de dólares anuales. El primer trimestre de este año hubo 11.000 millones de dólares de exportaciones. Hubo una liquidación récord de la cosecha, como resultado del aumento de los precios internacionales por la guerra de Ucrania. Bueno, en el Banco Central hay que ver 1,5% de eso. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos que evitar esta fuga de capitales que el país es una sangría. Argentina no va a crecer con una fuga de capitales tan gigantesca, porque la contraparte de esa fuga de capitales es una huelga de inversiones que desarrollan los grandes empresarios, que no invierten un mango en el país. No llegan ni siquiera a reponer el capital que se deprecia. Está bien, eso es diagnóstico. Entonces, para esto, el diagnóstico. Pero es importante el diagnóstico. Sí, sí. Porque cuando se plantea la medida, tiene que ver con el diagnóstico, ¿viste? Después, mira, la medida nosotros tenemos que, por un lado, la banca argentina tiene que pasar a ser nacionalizada. Argentina tiene un sistema financiero que se sigue rigiendo por los decretos ley de Martínez de Oz. Han pasado, no sé, casi ya, ¿cuánto? 76, 24, 46 años de golpe militar. Sí. Pero nos manejamos con el decreto ley sí, de Martínez de Oz. Se cambia, pero ¿qué sería, así en forma resumida, qué sería nacionalizar la banca? La banca significa que tenemos una banca que pasa a manos del Estado, Todos los una bancos. banca única. Todos los bancos. Todos los bancos. Francés, bueno, francés no más, BBU, Galicia, lógico, todo, sí, todo el banco del Estado. Y eso permite una banca nacional única, por un lado, resguardar los depósitos de los pequeños ahorristas. Porque nosotros planteamos que pase la banca a manos públicas, no los ahorros, sino los depósitos, ¿se entiende? Sí, sí. Los depósitos... Claro. Los depósitos sería siendo privado la titularidad exactamente. De la empresaria. Digamos, esto es importante. Es importante porque una cosa es el depósito, y aparte es una forma para nosotros también de defender al pequeño ahorrista, que ha sido estafado muchísimas veces por los bancos. Para tener el sistema financiero, podríamos canalizar el ahorro del país sobre la base de un plan de inversiones. Pero vos decís que nacionalizando la banca. Ahora te lo pregunto sin chicana, ¿eh? Si no, sí, dale. Vos decís que le decís al Banco Galicia, y a todo el grupo empresarial que está atrás y lo que representa, y a toda la banca del país, al chino, a los franceses, a los yanquis, que le vas a nacionalizar el banco. ¿Y las inversiones de dónde vendrían? ¿De esos mismos que le está sacando la banca? No, que a ver... Argentina tiene una exportación de sus productos primarios que es importante. Ok. Y esto es una fuente de divisas. Porque te parece el mundo en contra, digo, así, de uno. No, a ver, hay una guerra en Ucrania, siguen comprando a Rusia. Sí, no para comercializar la comida, eso está claro, pero digo, la inversión sería de lo propio que genera el país a través del agro. Bueno, el agro hoy es una fuente importante para conseguir divisas. Sí. Y Argentina necesita divisas, porque como somos un país muy atrasado, que se ha ido primarizando desde el punto de vista de su desarrollo industrial, hay una serie de desarrollo tecnológico que no tenemos, y que tenemos que conseguir solamente mediante la importación. Entonces, si vos vas a importar, no puedes importar con pesos, nadie te va a vender el mundo con pesos. Está claro, sí. Está claro, entonces necesitas divisas. Y por eso es importante también el comercio exterior, que cuando vos pretendes nacionalizar el comercio exterior lo puedes hacer como una consigna, pero ¿qué significaría eso? Significaría lo siguiente, que la relación que Argentina tiene con el mundo es una relación que tiene que hacerse sobre una base planificada. Y nosotros tenemos que vender nuestros productos primarios no solamente al que nos pague más caro, sino también a aquel país que nos asegure una transferencia de tecnología. Pero ponele, está bien, yo eso lo entiendo. Ahora, hay dos temas que no sé cómo lo resolver. Primero el precio de los alimentos. Hoy el comercio exterior de Argentina lo manejan básicamente un grupo de empresas internacionales. Sí. Dreyfus, Bunge, esas son las que manejan nuestro comercio exterior. Y lo hace sobre la base de un premio de beneficio propio. Nosotros queremos adquirir tecnología para el desarrollo del país. Bien. Por eso, pero también tenés, dos temas ahí. Yo te lo pregunto para ver cómo lo tienen pensado. Tenés
el precio de los alimentos, que evidentemente se encareció, no solo, digamos, con una cuestión de inflación interna, pero también todo el impacto de lo que está generando el problema de oferta mundial, que te sube el precio. Digamos, si vos te quedás sin la inversión extranjera directa, porque eso lo dinamitas cuando le nacionalizás los bancos, pero escucha, la dinamitas cuando nacionalizás la banca extranjera y lo dinamitas cuando no le pagás al fondo, porque eso también es lo que están diciendo. Ahora, ¿cómo haces para que, viviendo solo de la exportación como ingreso, para que la comida no quede cara igual? A ver, vamos por parte. La inversión directa que Argentina es bajísima. Sí, es bajísima. Y por eso también es un problema. Por lo tanto, sí, pero la idea es que vamos a tener más inversión. ¿Cuál es el planteamiento estratégico que hacen nosotros? Para que esa inversión tenemos que asegurarle, por un lado, una tasa de beneficio alta a esa inversión, por otro lado, que puedan acceder a los dólares por sequía. Ese planteamiento es un planteamiento de entrega del país en la actualidad. Porque significa que vos le das a las empresas que invierten en algo la posibilidad de acceder libremente al tipo de cambio preferencial y mañana te evalúa la moneda para hacerse la guita rápido. Ahora, ¿qué veo yo? Lo que veo es otra cosa, es que nosotros podemos basarnos en las exportaciones de productos primarios durante una transición económica para ir desarrollando la industria. Eso por un lado. Pero la transferencia de tecnología, ¿quién te la daría? Porque te estás peleando con todo el mundo diciendo no pagando la deuda y nacionalizando la banca. De China, bueno, por pero ejemplo. A China no se la nacionalizás, la banca. Porque querés mantener una relación, porque querés la tecnología. ¿Qué banca tiene China? ¿No tiene los bancos? ¿No hay un banco chino? A ver, pero la banca, sí. veo lo siguiente, el sistema financiero no es un sistema activo, no estoy hablando con la industria y con un capital invertido. Acá estoy diciendo que vamos a hacer, digamos, no es como si yo me con una empresa. Estoy hablando de que es una intermediación financiera, que pasa a manejarlo el Estado. Y Argentina tiene, en términos de soja, en términos de trigo y de maíz, es formador de precios a nivel mundial. Si mañana decide no comprar Argentina, el encarecimiento de los precios mundiales es altísimo, ojo. Sí, eso es un actor que influye, tiene un porcentaje que influye. Obvio, muy importante. Sí. Ahora, vos fíjate, hasta el punto que lo ves con Rusia te la guerra y le siguen comprando petróleo y gas. Sí, ¿y por qué? Porque necesitan ese petróleo y gas. Porque hay una dependencia, sí. Hay una dependencia. Puede decir que te van a seguir comprando igual, más allá de que le quite todos los negocios. A China, a todo, porque te peleas con... Bueno, pero el negocio con China no puede... Nos van a seguir comprando y nosotros vamos a reclamar transferencia de tecnología. China, cuando hace comercio con Alemania, le reclama transferencia de tecnología, Argentina no. ¿Y por qué China sí y Argentina no? Entonces, la resultante de ese tipo de comercio exterior es que Argentina cada vez es un tema avanzado. Y bueno, por eso son temas que por ahí son muy específicos, porque hay que ver cuál es el volumen de inversión de hoy de China en Argentina también, ¿no? Que eso no estaría más. Sería solo bancarlo con la guita de la soja. No, y podríamos discutir, yo no menciono tampoco la inversión extranjera directa. Discutamos los términos, las condiciones. Pero después el precio de los alimentos, que vos lo planteaste. Vos me decís, aumentó la oferta a nivel mundial y aumentó los precios de los alimentos en Argentina. Sí. Lo que vos me decís es correcto. Pero yo estoy en contra de que sea así. Porque si mañana aumenta el precio de los alimentos porque aumentó la oferta mundial, pero no aumentó el precio de los alimentos en el país porque aumentó los costos de esos alimentos. No, claro, no es un problema hoy no es un problema de costos, es un problema de que estamos bueno, internacional. O sea perfecto, que pero meterías retenciones ahí. No, más que retenciones. Vos manejarías el precio interno. Manejo el comercio exterior. O sea, esto lo designo lógico, porque manda la mercadería si para vos mañana que sobra para afuera. Si yo mañana te quiero cobrar el aceite, por tomar un ejemplo, al precio internacional, entonces pagarme el precio internacional del salario. Pero ¿cómo es la historia? Yo te vendo el aceite en Argentina al precio internacional, pero te pago el precio del salario de Argentina. Entonces, ¿cómo termina la historia? Y termina con que el trabajador argentino no puede comprar el aceite. No, por eso te digo, el diagnóstico en eso, por eso te digo, ahí estamos de acuerdo. Nosotros, por ejemplo... Bueno, pero entonces no es fatal, ¿no? Pero yo voy a decir, ¿por qué me importa el diagnóstico? Porque yo estoy distorsionando el costo de la producción. Vos me decís mañana, mira, yo estoy pidiendo que se venda por debajo del costo de producción. Pero acá lo que se está viendo es que como aumenta la demanda mundial,
quieren adquirir en el mercado local el precio internacional, pagando esa deuda argentina. No puede ser. Está claro que los argentinos, en un país que se produce alimentos, no podemos estar pagando el precio internacional, ni de eso, bueno, ni de los combustibles, porque si no, ¿cómo es competitivo en la industria más allá de la transferencia de tecnología? Porque si no tenés energía barata, ¿cómo competís? Si a vos te la venden a una pyme de San Martín, se la venden al mismo precio internacional, cuando el costo, que es lo que vos dijiste, el costo no depende del precio internacional, el costo depende de tus costos digamos, de bueno, lógico, y otro costo, claro. Y la pyme de San Martín seguramente tiene un costo no solamente grande por el tema energético, sino que cuando va al banco, bueno, con un descubierto la cobra del 150%. Y escúchame, Gabriel, porque digamos esto viene aparejado, esto de decir de no pagar la deuda, de nacionalizar y volver y tomar un rol del Estado mucho más potente en las decisiones, viene con un cambio sistémico, porque ustedes están planteando que el sistema capitalista es un sistema que es injusto, que es el que hay que cambiar. Ahora, ¿cómo sería ese cambio? Si es un cambio rotundo, entonces desaparecería la propiedad privada, porque una pyme es una propiedad privada, ponele, o iríamos hacia un modelo, ustedes piensan un modelo como el de China, por ejemplo. No, a ver. El capitalismo, primero es importante que se sepa que le niega la propiedad privada cada vez a más gente. El capitalismo es un sistema de propiedad privada de los medios de producción. Pero, por ejemplo, vos tenés, no sé, cada vez más la gente no puede ser propietaria de su casa. Entonces, no, la propiedad privada es del medio de producción, pero no es que el trabajador tiene su propiedad privada. Sí, eso. Tal vez sea propietario de su par de zapatos, sea propietario de su corbata, si que tiene corbata. Pero el capitalismo ataca a los socialistas porque negamos propiedad privada, pero el capitalismo niega la propiedad privada a la inmensa mayoría de la población. Este capitalismo global, no tengo dudas. No, todos los capitalismos, el global, el particular, bueno, así que hay. Entonces eso por un lado. Por el otro, nosotros lo que estamos planteando es una economía sobre la base de la planificación. Sí, no, está bien planificar, o sea, si vos me decís, entonces, bueno, como peronista, la planificación estratégica es sumamente importante. Y bueno, pero acá no hay planificación. Digamos, nosotros tenemos otro tipo de esquema económico donde sí se respeta la propiedad privada y sí el modo de producción capitalista es un modo de producción eficiente y donde lo que se administra después y donde se interviene por ahí es en la distribución de lo que se produce. Bueno, pero nosotros pensamos distinto porque cuando uno planifica la producción, sí. Lo que tenés armando es una distribución de una pobreza. Y el capitalismo no lo puede regular. Bueno, pero cuando vos regulás el capitalismo, por ejemplo, si bueno, entonces yo te regulo el precio de alquiler y permitís a las empresas que construyen vivienda, se construyen vivienda. Pero por ejemplo, te boicoteo por otro lado. Para entender y para graficar, porque como es lo que proponen es un cambio sistémico absolutamente rotundo, cuesta dimensionarlo y está tan lejano a lo que hay hoy. No digo de lejano de que sea imposible, sino que está lejano de la forma de organizar la sociedad y el comercio. Más o menos. Pero ahí te quiero preguntar algo, mira, decime para que la audiencia, para que nosotros entendamos más o menos para dónde quieren ir, ¿cuál es el reflejo de lo que ustedes están proponiendo en el mundo? No, pero te quiero hacer un reflejo más fácil. A ver. La planificación de la economía funciona a la escala de las grandes empresas. Hoy la empresa de Volkswagen planifica su producción en escala internacional, que produce en Córdoba la caja de cambio que se instala en Turquía para otro que se vende en Japón. Pero lógico, ¿no? La planificación es eso. ¿Por qué la planificación se hace a la escala del país y de la economía en su conjunto como lo hacen los monopolios? Entonces, ¿por qué? ¿Se entiende? Porque cuando vos está bien, hoy tenemos un problema de no tener, ni siquiera tenemos un plan claro, o más que el del fondo hoy, ¿no? O sea, pero, digamos, estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo en la planificación. Primero porque venimos del sector privado, yo soy gerente comercial en una compañía hace mucho tiempo, y la planificación es absolutamente necesaria para saber a dónde querés estar en el futuro. Bueno, pero eso, la empresa que planifica el interior no planifica el país. Metió un planes quinquenales, planes trienales, se pensaba 50 años, y sabía cómo insertarse en el mundo, cómo ser guita, y tenía un modelo. Ahora, ustedes están planteando otro modelo para entenderlo. ¿En qué digamos, dónde está ese modelo de izquierda? Hoy en el mundo no está. Hoy en el mundo no está. No está, o sea, sería algo... Lógico, no está.
O sea, Cuando se aplicó, en países muy atrasados permitió un avance de esos países. hoy no está. O sea, Hoy no está. porque a veces ustedes criticaron el progresismo latinoamericano, que yo estoy de acuerdo. Sí, porque fue algo, como se diría, ultra falopa. Más vale, no. Y terminó en crisis muy grandes y en la vuelta a la derecha en esos países. Sí, y además que nosotros lo consideramos al progresismo como un... Uy, ya se cortó. Se cortó. No. Lo estaba llevando para el lado internacional Está buena la conversación. No, y encima lo enganchamos, él está en la casa, escuchabas, tiene niños chiquitos de fondo. Lo tenemos al aire a él, es docente, es dirigente del Nuevo Más de Capital Federal. Lo tenemos al aire a Federico Winocur. Federico, buenas noches. Janina Granda, Elías Bravo y el equipo de Mirada Nacional te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. De nada, uno de los dirigentes más jóvenes del Nuevo Más, ¿no es cierto? Así es, exactamente. Federico, ustedes presentaron un proyecto de amparo desde el Nuevo Más que para que se considere inconstitucional la medida que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tomó con respecto al lenguaje inclusivo a nivel educacional. ¿Me podés resumir qué es lo que se está pidiendo y cuáles son los fundamentos, por supuesto, no? Bueno, nosotros presentamos ese amparo porque la medida tomada por Larreta y Acuña nos parece gravísima. Nos parece muy grave porque en primer lugar va en contra del derecho a la libertad de expresión para los docentes y también porque pone en juego un problema muy grande que hay en la juventud hoy, que es la identidad de género, y que de hecho está protegido por la ley, ese derecho hoy con la ley de identidad de género, que es una ley nacional. Pero vemos que esta medida tiene, ellos intentan hacer una justificación de que se trataría de un problema educativo, que el problema educativo es real hoy en la juventud, hay un problema muy grande. Sí. Ellos vienen a decir que el problema sería, digamos, el feminismo, que el problema sería que los docentes hablan con la E para negar las causas reales del problema de la educación. Pero nosotros vemos que detrás de esto, en realidad hay una intencionalidad de ultraderecha. Yo lo digo claro, para mí la medida de Larreta es de facho en este momento, y prohibir todo esto, porque veo la realidad todos los días en las escuelas, lo vemos también en los colegios secundarios, que hay un montón de pibes que están pasando por una transición de género, hay pibes que se están encontrando, que quieren que les digan otro nombre, y es justamente en las escuelas e instituciones educativas que muchas veces aparece un marco donde tenés la libertad para poder expresar todo esto. Entonces, desde ese punto de vista, presentamos este amparo, por un lado, porque impide la libertad de expresión de los docentes, y también porque nos impide el rol que tenemos que tener como educadores, que es acompañar a los chicos, las chicas, las chiques, en su vida, digamos, y en todos los procesos que están pasando. Por eso, en este amparo que nosotros presentamos, que justamente tiene que ver con un peligro inminente de que se vulnere un derecho, estamos pidiendo que se vaya para atrás con esta medida. Bien, a ver, ahí quedó totalmente clara tu postura, ¿sí? Bien, Sí. Yo estoy de acuerdo con el tema de la sexualidad de cada uno y me parece correcto, ¿sí? Ahora, eso por un lado. Por otro lado, quiero que sepas, un programa con una mirada, es peronista, ¿sí? De programa. Y lo que yo, a ver, desde mi punto de vista, ¿sí? Yo creo sobre este tema, que la medida que tomó el gobierno de la ciudad, o Larreta y Acuña, como vos decís, ¿sí? La mayoría de la gente la considera lógica. ¿Por qué la mayoría la considera lógica? Porque la gente, hoy por hoy, con los problemas en la sociedad tan grandes que hay, no le es importante el tema de hablar con la E, con la X o con el arroba, ¿sí? Entonces, al impulsar el gobierno de la ciudad este tipo de medidas, lo único que están, digamos, haciendo, ¿sí?, es que la gente, ¿sí?, le dé más posibilidades. O sea, el gobierno lo que hace es para dar más posibilidades de que el PRO suba,
de que los gorilas mañana nos estén gobernando nuevamente, porque en realidad ellos proyectan lo que el pueblo en su mayoría piensa, ¿sí? Yo, Federico, de antemano te agradezco, ¿sí? Que te hayas tomado el trabajo de atendernos a esta hora de la noche. Me parece muy importante llevar la charla o una discusión sana y que se entiendan y que se vean las diferentes posturas, ¿sí? Pero yo te pregunto a vos, realmente hay un montón de problemas hoy en la calle y hay diferentes tipos de exclusiones que son importantes. La exclusión a una salud, exclusión económica, exclusión al desarrollo social, exclusión a andar tranquilos por la calle, ¿sí? Entonces, lo que yo te pregunto a vos es esto. Primero, si pensás que este es un tema que realmente le preocupa a la mayoría de los argentinos, por un lado, ¿sí? Que no es solamente un tema de minorías, y por el otro lado, si este tema es realmente, esta preocupación, es importante que los dirigentes apunten a resolverla ya, habiendo tantos temas más importantes. Si realmente es importante que hoy se enfoquen en el tema del lenguaje inclusivo, de hablar con una E, de hablar con una arroba o de hablar con una X, cuando realmente hay exclusión de un montón de cosas que la gente necesita. Porque en las casas, o sea, la gente tiene derecho si quiere hablar con la E, con la X o con el arroba, ¿sí? Pero realmente hoy por hoy no es el problema fundamental que tiene la Argentina de exclusión. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con vos en que hay un montón de problemas en la sociedad y que hay que poner muchísimos problemas sobre la mesa. Nosotros lo hacemos diariamente, no es el único tema, digamos, en el que estamos, pero sí me parece que es importante saber que si hablamos de exclusión, estamos hablando de un segmento de la sociedad que está pasando que tiene una situación muy grave y muy precaria. Hoy la expectativa de vida de las personas trans es de 35 años. Y además está muy relacionado a los sectores populares, como, bueno, tomó mucha relevancia el caso de Tehuel, y hablamos que no era un caso de una persona de la clase media de la capital, aunque también sería importante si lo fuera, sino que hablamos de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, el caso de I. Hay un montón de casos en este sentido que muestran que es un problema también de las mayorías populares. Está bien, pero vos estás hablando de unas minorías con esto, y no de las mayorías, de las exclusiones que mayormente preocupan a la sociedad. Yo te digo, esta medida que rige sobre las escuelas, hoy en las escuelas este es un tema de debate muy grande, y no solo en la capital, en la provincia de Buenos Aires también, y me consta por los docentes que están ligados a nosotros, con el partido, con la agrupación docente en la que nosotros estamos, el tema de la sexualidad, de los géneros, tomó muchísima relevancia porque se ha conquistado una libertad muy grande en las escuelas, y estos temas se hablan diariamente. Sí, eso yo lo entiendo, pero a ver, yo no estoy hablando del tema de acá de sexualidad, ¿sí? Estoy hablando de la inclusión. Ahora, por ejemplo, por un lado tenés en las minorías, ¿sí?, que se quejan de que no los incluyen, y tenés otra mayoría, pues yo acá tengo justamente la operadora, que estudia en la Facultad de Filosofías y Letras, y le bajaron el puntaje en un examen porque no lo escribió en lenguaje inclusivo. ¿Eso no es una discriminación también? Mirá, yo pedagógicamente como docente estoy a favor de que cada uno se pueda expresar libremente, siempre que sea obviamente en un marco de respeto y que no discrimine a nadie. Desde ese punto de vista, yo, ni en realidad ninguno de los docentes con los que yo conozco impone el lenguaje inclusivo, sino que en muchos casos se usa. Tengo, por ejemplo, el caso de un alumno del 6º grado, sí, que dice que no sabe porque es chico, pero que él se siente una persona no binaria, por ejemplo. Yo tengo que poder nombrarlo con un artículo con la letra E en la clase, porque si no, ¿qué estoy haciendo con ese chique, digamos? Desde ese punto de vista te digo que está muy presente esta discusión. No estoy a favor de que se bajen puntos por no usar la E en un examen, me parecería un despropósito. Sí estoy a favor de que se puedan expresar, porque entiendo que el lenguaje es un asunto de los pueblos, no de los gobiernos. Me parece que eso es un derecho fundamental. Y me parece que la intencionalidad de Larreta
Sí. no es solamente electoral. Me parece que la intencionalidad también es darle de comer a un montón de sectores que están a la derecha en la sociedad y que quieren imponer visiones muy reaccionarias, porque detrás de esto se envalentonan los sectores más a la derecha de la sociedad y tratan de revertir una situación donde se ha conquistado una cosa muy linda también en los colegios, en las escuelas, que es la solidaridad de los pibes entre ellos, que es la solidaridad con los docentes, de antes de pensar si se conserva o no el idioma, pensar en qué le pasa a la persona que tengo al lado, y poder entender esto, que además es un fenómeno mundial, y que hoy se enmarca en un debate internacional sobre el movimiento feminista, como tenemos el propio caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, que fue para atrás con el derecho al aborto, un caso gravísimo. Entonces me parece que hay que mirar el fenómeno de manera grande, de manera internacional, para poder entenderlo. De la misma manera que hay que plantear un debate general sobre un montón de temas y sobre la educación, que tiene un problema presupuestario gravísimo, que hubo un abandono muy grande de la educación durante la pandemia, que hoy vemos los resultados de eso. Incluso tengo esa misma percepción en las universidades, donde a los pibes les cuesta muchísimo aprobar las materias, más que en otro tiempo. Sería bueno que las universidades pudieran dar los datos de las cuestiones, pero me parece que, a mí me parece una vergüenza que el gobierno utilice los resultados de un examen para hacer una campaña a la derecha. Y desde ese punto de vista también como docente, además de como militante, Sí. yo creo que tengo una responsabilidad de decir que esto no puede pasar. Y también creo que cuando las medidas, una cosa es un dicho desbocado, que también creo que hay que contestarlo, pero cuando las medidas son así, y yo digo claramente de facho, en el sentido de que se meten con la libertad de las personas, creo que no hay que quedarse callado, creo que hay que actuar. Bien, Elías Bravo te saluda, Fede. Hola Fede, buenas noches. Gracias, como decía mi compañera, por poder dar este cambio de ideas y creo que lo necesita el país, ¿no? Que a pesar de estar parados por ahí en diferentes ideologías políticas, formas de entender la realidad, las soluciones, podamos empezar en este momento de país tan crítico y a veces caótico, empezar a encontrarnos en pos de ver cómo podemos salir como sociedad de esto, ¿no? Esa es la propuesta, por eso en nuestra audiencia no le hablamos simplemente digamos, no sacamos simplemente a los que hablan en la línea nuestra, sino que intentamos hacer este intercambio, ¿no? Ahora, mi pregunta va a ir relacionada a un fenómeno que nosotros vemos, que vos lo enmarcaste muy bien. Primero hablaste de que esto es internacional, ¿no? Y eso creo que ahí le pegaste en una tecla importante, porque cuando algo es internacional y algo es tan estandarizado en el sentido que se baja de la misma manera en diferentes lugares del mundo, sobre todo en Occidente, ¿no? O sea, la misma postura que vos tenés hoy acá la tienen en Francia, la tienen en Colombia, la tienen en México, la tienen en Estados Unidos, la tienen en distintos países del mundo, Inglaterra, no sé, es algo que es un fenómeno global y estandarizado. Para hacer semejante movimiento, para hacer semejante encuadre de bajada de línea, necesariamente pasan dos cosas. La reflexión a la que te llevo es esta. Primero, que no es algo que emana del pueblo ni de la necesidad como lo vemos los periodistas, que viene de abajo para arriba, sino que viene de arriba para abajo. Y cuando lo llevas al plano internacional y se baja de esta manera, necesariamente hay un comando, hay una usina de pensamiento, hay un grupo que está conduciendo esta jugada a nivel global y que está escribiendo la línea, escribiendo las medidas y financiando y apoyando estas medidas como las que vos estás llevando adelante. Que no quiero decir que, digamos, vos la podés defender, nosotros lo podemos defender, pero digamos, ¿quién es el que baja la línea a nivel global de esto que vos ves que es internacional? Bueno, veo que hay una avanzada muy grande de los sectores más a la derecha. Veo que lo que acá es el fenómeno de Milei se replica muchas veces en la ideología, por ejemplo, de Trump, de Bolsonaro a nivel internacional. Hay candidatos y voces que empiezan a tocar estas teclas de ultraderecha
en todos los países del mundo. Me parece que no, pero claro, eso decís vos en la contra de lo que vos estás diciendo, sería okay. en la línea que vos bajás, la línea, por ejemplo, de la ideología de género, de la militancia de esto del lenguaje inclusivo, que pasa en muchísimos países de la misma forma que vos la bajás en Argentina. Digo, ¿quién es el que comanda eso para que sea internacional? ¿De dónde sale? ¿De dónde se nutren? Yo lo veo, en ese sentido creo que lo veo al revés. Porque veo un fenómeno que es bastante de abajo para arriba, que es muy internacional y que me parece que a mí lo que lo unifica tiene que ver con condiciones sociales que empiezan a estallar en la modernidad en la que vivimos hoy, que tiene que ver con cómo se expresa la libertad, sobre todo en la juventud, y que en este momento tiene mucho que ver con el género. En distintas épocas fue de distinta manera, pero yo cuando veo a los pibes del colegio, no veo que estén todos leyendo el mismo libro ni siguiendo exactamente a la misma persona. De hecho veo gente de izquierda, veo peronistas, veo gente que no le interesa tanto la política, claro, sí, y al mismo tiempo toma esto de manera muy muy fuerte. Y capaz coinciden en la idea. Pero vos decís que lo que sale de abajo para arriba se da de la misma manera en todos lados, como de casualidad, o hay algo que lo comanda, que lo dirige para que sea estandarizado. Eso es lo que vemos nosotros, por ejemplo. Ustedes ven un movimiento. Esto está dentro, por ejemplo, tenés la Agenda 2030, ¿no? Porque la Agenda 2030, por ejemplo, que no solamente ustedes, sino también parte del actual gobierno está tomando parte y nutriéndose de esas políticas y de esas ideologías y bajándolas en el país acá, y eso pasa en todo el mundo, ¿no? Ahora, la Agenda 2030 es la de Davos. Si esto está dentro de la Agenda 2030, porque está, si te metés y lo buscas, está. ¿Vos decís que de abajo llegó a Davos y Davos lo tomó y lo está haciendo en favor de todos los pueblos del mundo? Yo te digo la verdad, a mí no me parece que esto sea una política del imperialismo, si esa es tu pregunta. No, pero en absoluto. ¿Y por qué la levanta Davos? ¿Por qué la levanta el Foro Económico Mundial? A mí me parece que hay una fuerza social muy grande que empieza a imponer distintas cosas, de la misma manera que incluso toman desde el discurso, al igual que esto, y solo desde el discurso y de manera hipócrita, el problema de la ecología. Pero en realidad son problemas que se dan desde abajo, que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver con la juventud, con las nuevas ideas, y donde de la misma manera que son los movimientos sociales, quiero decir, a nivel internacional, los distintos movimientos que empiezan a aparecer, imponen distintos consensos, imponen distintas cuestiones, y eso llega porque si las instituciones muchas veces quieren ser modernas, no pueden tener posiciones de ultraderecha, digamos. Y hoy la verdad que han logrado alzar la voz, y creo que se dio en base a distintas luchas, obvio, hubo referentes y demás. Yo vi referentes desde abajo, desde esas peleas, que empieza a aparecer de manera más clara. Cuando empieza a aparecer todo esto, esas instituciones no quieren parecer de ultraderecha, digamos. Por eso empiezan a tomar estas temáticas, de la misma manera que en una época la mujer estaba completamente relegada como sujeto en la sociedad, y después, obvio, un montón de instituciones empezaron a tomarlas y tomar problemas dentro de su agenda. Sí, pero ¿sabes? Lo que pasa es que uno ve, por ejemplo, yo soy padre, llego a mi nena al jardín público en Capital, porque yo creo que la Reta, nosotros estamos en la otra vereda, la Reta, para nosotros la Reta es un tipo que hace buenos cordones y carriles exclusivos, pero en las escuelas de la Reta también se baja la política de género, el ES y todo esto que viene de la mano de esto que es general, que pareciera ser que según tu concepto sale de abajo y se va vertebrando arriba, y de arriba viene más organizado, pero que es algo que emana de abajo. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando ustedes digamos, abordan a un pibe o a una hija como la mía en el jardín y le empiezan a meter cuestiones cuando tiene 5 años, no pareciera ser que emane de las preocupaciones ni de los padres ni de los chicos de 5 años. Pareciera ser que la preocupación es formar o digamos, bajar una cultura, una lectura, y empezar a cambiar algunas cosas desde chiquito, y que eso después vaya teniendo su maduración y su cambio cultural más adelante y en unos años. Porque esto que vos decís, que es real, que hoy en los chicos se da este fenómeno, fue porque también se sembró y se cultivó para que pase. Y me parece que no está presente, por eso por ahí la compañera Yanina te decía que esto no es una preocupación todavía de mayorías, porque
ya de las personas que tienen de 30 para arriba, esto, con los quilombos que hay, no es una cuestión que las pueda llegar a convencer de que es la que va, ¿me entendés? Hablar con la E y todo eso. Esto es Argentina, este es nuestro pueblo, esta es nuestra idiosincrasia, y la verdad que con todos los quilombos que hay, esto me parece poco relevante, para decirlo de una manera. Eso es lo que mide la reta en un focus group y se lo saco porque me conviene. Y eso es la lectura que tenemos nosotros. Ahora, me parece que no es algo que emane digamos, de los sectores que pueden llegar a Davos, ¿me entendés? Eso digo, son todos pibes. A mí me parece que hay un fenómeno social muy profundo. Si me decís por lo que uno imparte en el aula, digamos, que la escuela obviamente es un lugar de formación, a mí lo que me parece que es fundamental es entender que existen identidades, que son diversas, desde ese punto de vista. Y en eso sí creo que hay que educar, que cada uno sea lo que quiere ser y que nadie discrimine a nadie. No, la discriminación estamos de acuerdo, nadie tiene que discriminar a nadie. Aparte, los peronistas no le pedimos a nadie orientación sexual para defender a la patria, eso estamos de acuerdo ahí, no hay que discriminar a nadie. Pero la pregunta iba enfocada por ahí a tu respuesta, ¿no? De dónde parte, pero bueno. Federico, Dani Díaz, el compañero Dani Díaz te saluda, Fede. ¿Cómo te va, Federico? Te quería hacer una consulta, no lo tomes por una cuestión macartista, simplemente para saber, nosotros decimos que somos orgullosamente peronistas. Te quería consultar, ¿cuál es tu concepción política? ¿Marxista, leninista? Sí, yo soy del Nuevo Más, que es un partido trotskista. Trotskista. Sí, creo que este es un momento muy importante para sostener estas ideas también, y centralmente en el momento que el capitalismo empieza a ser muy cuestionado, también como fenómeno internacional, y que empiezan a haber una crisis tan grande en el mundo que aparece el sistema no dando respuestas a un montón de problemáticas. Desde ese punto de vista, sí. Perdón, disculpa si te interrumpí. Te lo pregunto más que nada porque, a ver, nosotros podemos por ahí tener un montón de cuestionamiento hacia Leo Trotsky, podemos que sí, que no. Pero podemos asentir el que fue un combatiente, de hecho combatió no solo al mundo capitalista, sino también al estalinismo, o sea, como dictadura, perseguido, y de hecho lo manda a matar. Exiliado en México, lo manda a matar. Bueno, y eso lo que nos hace ver algo de que la ideología trotskista, como Trotsky, de alguna manera siempre estuvo en las antípodas de las ideas que provenían del capitalismo. O sea, el capitalismo primera idea, y siempre desde las antípodas de alguna forma marcaba una jugada diferente y no coincidían. Y ahora, en parte de lo que te decía el compañero Elías, y lo que nos cuesta por ahí entender, pero porque realmente queremos esforzarnos en entender qué es lo que sucede, que esta con nueva concepción de la izquierda empieza a coincidir con un montón de fenómenos y de agrupaciones y de corporaciones que provienen del capitalismo mismo. Solo para darte un ejemplo, cuando fue la ley del aborto, creo que sabés lo que es Amnistía Internacional, era una de las campañas más importantes a nivel global y mundial. Por ejemplo, la Open Society milita básicamente todo, y tiene no solo eso, sino que financia políticos hasta la izquierda, tiene los amigos de la Open Society, que es Soros. Por ejemplo, recién hablaban del foro de Davos. Entonces me parece que quería saber eso, ¿qué está pasando? Que esta izquierda que siempre estuvo en las antípodas de las corporaciones, de las ONG, de que son instrumentos del mismo capital, ahora coinciden de alguna manera. Incluso, no sé, vos pones Netflix cualquier película y enseguida ves que te están bajando la línea de género. Cuando, por ejemplo, yo también soy artista, y vos veías películas en los 60, en los 70 que no las podía ni siquiera ver, estaban prohibidas desde, no sé, desde Camila hasta cómo Lenin llega a Alemania, que en este momento no recuerdo el nombre. No las podías ver, y ahora de repente, ¿cómo puede ser que el capitalismo se volvió estúpido y utiliza los mismos elementos de la izquierda para crear gente con concepción de izquierda? ¿O hay algo que no estamos viendo? ¿O hay algo que Trotsky planificó desde en su momento y nosotros no desconocemos? A eso te quería, no sé si se entiende la pregunta. Bueno, te digo en parte. Por un lado, si es por el problema del aborto, por ejemplo, yo te digo, uno de los primeros países, estados en dar el derecho al aborto fue la Unión Soviética. Sí.
bajo Lenin. Así que el leninismo, digamos, o Trotsky, que en ese momento era parte del gobierno de la Unión Soviética, fueron de los primeros que dieron el derecho al aborto. En realidad, las instituciones del imperialismo, en todo caso, pueden haber virado hacia eso, que es un poco lo que yo te decía. Muchas veces, dentro del sistema, aparecen, o sea, el sistema también se moderniza, determinados derechos que son democráticos. Obviamente, el derecho al aborto es un derecho también de salud pública y también es un derecho, diríamos, democrático de poder decidir. Y desde ese punto de vista, sí, en algunas épocas como se dice, las instituciones del imperialismo pueden ser más o menos conservadoras en esos temas. Entonces, pero en realidad el derecho al aborto no se conquistó vía Amnistía Internacional, ni solamente por la izquierda, sino como un movimiento social enorme en Argentina que aplastó en las calles, digamos, a las concepciones contrarias, porque cuando estuvieron las movilizaciones que fueron fundamentales para la aprobación de la ley, se dividía la plaza de los dos congresos, de un lado verde y de un lado celeste, y el lado celeste era una lágrima y el lado verde había una fuerza social impresionante, muy acarreada por la juventud obviamente, pero que arrastró a muchísimos sectores a favor y que impuso una mayoría social por eso. En base a esto me olvidás hacerte una repregunta para enfatizar más y para ayudarnos a entender algún fenómeno actual. Si me está diciendo que de alguna forma el imperialismo, llamémoslo capitalismo o globalismo, está de alguna manera virando o tomando concepciones de la izquierda, de alguna manera estamos dejando un terreno, o sea, estamos hablando que la izquierda pasa a ser parte de la ideología dominante, estamos dejándole el terreno fértil a que los revolucionarios, los transgresores sea la derecha. Lo digo hasta incluso como crítica. A mí me parece que cuando empiezo a coincidir con el enemigo, me parece que quizás estoy haciendo lo mal yo. O sea, yo soy de Boca, si empiezo a gritar los goles de River, empieza a hacerse de River. Creo que el análisis no funciona de esa manera. En realidad, dentro del imperialismo hay una división muy grande. Hoy la Corte Suprema de Estados Unidos votó en contra. Y Biden se puso mal. Biden criticó y se puso mal. O sea, coincidimos con Biden. Ese es el imperialismo. El sector de Biden no es el que votó a favor, digamos, de eso. O sea, obviamente. Es el sector Trump. El imperialismo tiene una división también dentro de eso. Yo creo que lo que hacen los movimientos sociales es imponer su agenda. Y al imponerla, bueno, funciona de esa manera. De todas maneras, obviamente, para los revolucionarios que queremos ir por sobre el capitalismo, queremos superarlo, obviamente el imperialismo va a ser una traba. Y todas las derechos que se conquistan en base a peleas durísimas. Después si aparecen o no aparecen ONGs o instituciones y demás, yo no vi ninguna institución del imperialismo dando una pelea real por estas problemáticas. Veo lavados de cara, veo distintas cuestiones, pero si estamos hablando de que el marxismo, digamos, el leninismo, el trotskismo apoyó el derecho al aborto desde hace por lo menos más de 100 años, entonces no veo por qué sería que ahora coincide con el imperialismo. Desde ese punto de vista veo en la derecha, por lo que vos decías, un discurso que es falso, que tratan de imponer, diciendo que ellos serían la rebeldía en la sociedad, pero eso está basado desde un lugar de que hablan de que ellos no son políticos profesionales, o qué sé yo, que además en general es mentira. Pero el problema, digo yo siempre, no es si venís o no venís de la política, sino si venís o no venís del poder. Y si ellos vienen del riñón de los empresarios, en el marco del capitalismo, vienen del poder. Federico Nicolás Albornoz te saluda. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Lo mío es una pregunta simple y por mera curiosidad. El amparo que presentaron, ¿cómo lo escribieron? ¿Lo escribieron con el lenguaje el inclusivo? El amparo... Claro, el amparo es un escrito que presentás ante un juzgado. Sí, sé lo que es un amparo, obviamente. Sí, con lenguaje inclusivo lo escribieron. Sí, ¿y cuál fue esa respuesta del juzgado? Bueno, el amparo lo escribieron nuestros abogados, digamos, y desde ese punto de vista tiene un montón de argumentaciones legales por las cuales todavía sigue en la justicia. Hubo una primera respuesta, va a haber una contestación nuestra y todavía no se han expedido. El problema no es si vos escribís un amparo o no en lenguaje inclusivo, el problema es si está permitido. Si está permitido en las escuelas hoy, que nosotros podamos hablar con los chicos que necesitan ser llamados de esa manera, que podamos abrir esos debates.
Yo de hecho creo que el lenguaje inclusivo en las escuelas tiene un valor grande. Obviamente no hablamos nunca de una imposición de eso, pero sí, por ejemplo, cuando hay que enseñar lingüística, todos esos contenidos con los chicos, que en general, y lo digo así llanamente, son bastante aburridos para la mayor parte de los chicos, cuando tocan temáticas que realmente los interpelan, que son buenísimas, que pueden ser políticas o pueden ser hasta el fútbol o lo que sea, pero en este caso son muy políticas, abre todo un debate sobre la morfología del idioma y demás, que es realmente apasionante y que te permite abordar temas que de otra manera serían muy difíciles de abordar. Te tiro una propuesta, porque me parece que hay gente que se debe sentir al revés, se debe sentir que lo invasivo es que le hagan hablar con la E, ponele, ¿no? Que es gente que se sienta zarpada de ese lado. Y por ahí, para saber realmente qué piensa la sociedad, pues para cambiar los códigos sociales tendría que haber una mayoría que lo decida. ¿Por qué no proponen ahora en las próximas elecciones hacer una consulta popular sobre respecto a esto y ver qué piensa el pueblo argentino, ¿no? Me parece que en estos temas que son tan complejos, tan digamos, de raíz de lo cultural, de las reglas del juego, me parece que no aprovechar que vamos a estar todos decidiendo por ahí a quién votar, también podemos decidir este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que nuestra política no es imponerle el idioma a nadie. Bueno, pero perdóname, Federico, con lo que estás diciendo es una imposición. Disculpame. No es una imposición, al revés. Si vos estás diciendo... Claro, pero a ver, yo te hablo en primera persona, ¿sí? Si vos me decís, ¿sí?, que el lenguaje inclusivo tiene que estar, ¿sí? Porque si no, hay los chicos, los no binarios, o según el gusto sexual que tengan, que la verdad que eso es indistinto, porque toda la vida fue indistinto el gusto sexual, y no se discriminó a la gente porque siempre la sexualidad fue de la puerta para dentro de la casa, ¿sí? De hecho, vos ibas a los laburos, y yo tengo 45 años, no me preguntaban si era heterosexual, si era lesbiana o cuál era mi gusto, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, si están diciendo que esto tiene que ser inclusivo para la gente, y tengo, por ejemplo, la operadora que me dice que le bajan puntos por no ser inclusivos, esto es autoritario. ¿Me entendés? Porque, o sea, a ver la ley Micaela, estudiarla, por ejemplo. Claro, pues entonces vos decís, ¿por qué los libros tienen que venir en lenguaje inclusivo? O sea, yo tengo el derecho o no de hablar en lenguaje inclusivo si quiero, pero el que no tiene, o el que no quiere, ¿por qué yo tengo que comprar un libro y leerlo con lenguaje inclusivo? ¿Me entendés lo que te estoy queriendo decir? Sí, pero en los manuales de las escuelas no están escritos en lenguaje inclusivo. Hay un montón de textos en lenguaje inclusivo. Mi hija está estudiando profesorado de primaria en Capital y tiene muchísimos textos en lenguaje inclusivo. Te lo digo con conocimiento. Tengo una hija de 21 años que estudiando, antes era maestra. Yo creo que es un buen ejercicio para todo esto también, no solo escuchar a los maestros, sino también a escuchar a las personas que están más afectadas por estos temas. A mí me toma muchísimo el tema porque cuando estoy en la escuela lo veo cotidianamente. Entonces, desde ese punto de vista, me conmueve eso. Y bueno, desde ese punto de vista creo que tiene que estar permitido. No conozco docentes en este momento, la verdad yo, que hablen todo el día en lenguaje inclusivo, creo que muchas veces se usa la E para referirse a un grupo diciendo todes, diciendo chiques, etcétera. No conozco imposiciones. Si a alguien le imponen eso, no me parece bien. Pero el lenguaje es una cosa fluida que va cambiando con el tiempo, así como se fue cambiando siempre... y en una época no estaba permitido el voceo en las escuelas y demás. No, clarísimo. Una duda, vos siempre, por ejemplo, esto es una pregunta súper personal que no tiene nada que ver, vos siempre cuando te dirigís en un trabajo como docente, o si tenés una reunión X, o si tenés que estar con tus compañeros de la izquierda, ¿siempre hablas con lenguaje inclusivo? Yo trato, cuando estoy en un grupo que no es solo de varones, de hablar en el lenguaje inclusivo, sobre todo, como te decía, en lo que hace hablar a todo el grupo. Muchas veces vos cuando te juntás con tu familia, no sé si tenés tus viejos vivos, ¿vos le hablás en lenguaje inclusivo?
A ver, igual no entiendo muy bien a qué va la pregunta. No, porque me lo estás poniendo como que es algo tan normal. Y a ver, en la normalidad, yo no sé si de tus hijos están vivos. El problema que estamos hablando acá es que hay una prohibición. Eso es grave. En el contexto en el que estamos hoy es grave. Realmente. Porque hay un montón de situaciones en las escuelas que son graves. Totalmente, eso estamos de acuerdo. No, pero hay chicas que quieren cambiar su nombre, que no se identifican con su nombre, y bajo esta legislación hubo avanzadas en muchos distritos, en muchas escuelas, hubo preceptores, los sectores más reaccionarios que aparecen, de negarles esa identidad. Eso es lo que yo quiero proteger. Bien. El lenguaje a mí me parece que es una cosa fluida, que eso es lo más lindo que tiene, y que va cambiando, y que cambia según los pueblos, y que eso no es una imposición. En todo caso, la imposición es prohibirlo. Desde ese punto de vista, me parece importantísimo que no haya una prohibición. Bien, la verdad, Fede, gracias, te agradezco nuevamente. Realmente pusiste súper bien tu postura. Nosotros acá en la mesa pusimos una postura que obviamente es diferente a la tuya, y la verdad que fuiste conciso con tus respuestas, ¿sí? Que eso, realmente eso me gustó. Que no, por lo general, no todos los de izquierda, ¿sí? O trotskistas o como te gusten, llevan el debate y defienden la postura. Muchas veces nos han pasado, nosotros tratamos de que sea todo con respeto, de que terminan cortando, no cortando el teléfono, haciendo que se corte el teléfono, porque no se terminan de bancar la postura. Y Federico, vos te la bancaste. Muy tranquilo. O sea, sí, súper tranquilo. Eso, desde mi parte, como una de las integrantes acá y conductoras de Mirada Nacional, la verdad que te agradezco porque tenés una postura súper firme, como nosotros tenemos la nuestra. Bueno, muchas gracias. A mí sí, también me parece muy importante el respeto, y también desde ese lugar es como trato de dar clases, de escuchar distintas posturas, y resalto eso. Yo si doy clases y si aparecen debates, lo que más me importa, no, sobre todo en la escuela, no es mi posición, sino que se pueda dar un debate entre las chicas que están presentes, y de la misma manera trato de manejar. Genial. Fede, la verdad, muchísimas gracias, que tengas un buen fin de semana. Besos. Gracias. Bueno, gracias. Sí, saludos. Hasta luego, saludos.